Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Esta Theresa May es una auténtica perdedora. Ya sabrán que las efímeras son una especie de insectos con una vida cortísima, de ahí su nombre. Y no es casualidad que May se haya desinflado coincidiendo justo con el final del mes de mayo y la llegada de junio. No tenemos más que fijarnos en su apellido. Vamos, que los juegos de palabras están por todas partes. Lo que está claro es que May es una candidata penosa y también una mala persona, ¿verdad, Stacey? Bueno, al menos su nombre ya aparece en el Urban Dictionary. Me parecía una forma divertida de empezar el programa. Maybot, robot que ocupa actualmente el cargo de primer ministro del Reino Unido e Irlanda del Norte. El Maybot suele atascarse en un bucle y repetir frases sin sentido, como un gobierno sólido y estable o Brexit significa Brexit, en lugar de dar a conocer sus medidas de verdad. Camarero, ¿qué le pongo para desayunar? Maybot, el desayuno demuestra por qué necesitamos un gobierno sólido y estable. Persona 1, ¿qué hora es? Maybot, un gobierno sólido y estable. Es el máximo exponente de esa forma de hablar que les enseñan los asesores a los políticos a la hora de comparecer ante los medios para evitar tener que responder a ciertas preguntas sin que se note que no lo están haciendo. Los asesores suelen decirles que si les preguntan por X, Y o Z, cambien de tercio, la expresión que suelen utilizar, y acaben hablando de un gobierno sólido y estable. Ahora bien, ese truco hay que saber hacerlo de manera sutil, casi artística, de forma que si un periodista hace una pregunta en plan «su política energética es ciertamente cuestionable con eso de la fracturación hidráulica», el político sepa cambiar de tercio y responder «es cierto que algunos pueden considerar que nuestra política energética es ciertamente cuestionable y de verdad que entiendo a los vecinos de los condados que a lo mejor enferman de cáncer, pero tengo la firme convicción de que en este caso la respuesta es un gobierno sólido y estable». Vamos, que el truco no tiene que hacerse tan evidente. Y sin embargo, Theresa May es como un payaso robot, una persona incapaz de pronunciar una palabra sin parecer una completa idiota. Suena como uno de esos robots de dibujos animados de los supersónicos, Sí. de los años 50. Esta mujer no debería dedicarse a la política. El problema es que esta política supervisa una economía que a su vez está controlada por robots y algoritmos, igual que todo nuestro tejido informativo. May es como un robot sexual inflable en una época en la que tenemos unos robots sexuales japoneses que son mucho más sofisticados, hasta el punto de que apenas pueden distinguirse de las personas. ¿Qué va a preferir la gente? ¿Un robot sexual japonés con aspecto de persona o una patética muñeca hinchable? Y está claro que May es más lo segundo que lo primero, un robot sexual político de otra época incapaz de cumplir con su cometido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Al final va a acabar haciendo falta restaurar los controles fronterizos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Vamos a avanzar. Con ese llamado Brexit duro que defiende el UUP Espera. o el DUP, el Partido Democrático Unionista, que va a gobernar en coalición con los conservadores y van a conquistar la República de Irlanda. Oh, Dios mío. En fin, vamos a avanzar porque hasta Nigel Farage reconoce que el Brexit ya es cosa del pasado, que no va a suceder nunca. Nunca se puso en marcha. Vamos a hablar de otras cosas, como de los algoritmos y robots que controlan nuestra economía, nuestra política, nuestra cultura, nuestros medios y todo el tejido social que nos rodea, lo que nos lleva a plantearnos si nos encontramos ante una tormenta catastrófica o ante un desplome económico. Pero bueno, antes de eso vamos a ver el siguiente titular. Mark Faber, también conocido como el Doctor Muerte, advierte de que existe una burbuja en todos los ámbitos de los mercados financieros. El famoso inversor Mark Faber, conocido como el Doctor Muerte por sus augurios pesimistas, cree que los mercados estadounidenses están inmersos en una burbuja gigantesca y que cuando recuperen sus niveles normales, seguramente los inversores perderán la mitad de su dinero. Existe una burbuja en todos los ámbitos de los mercados financieros. No hay ningún activo cuyo precio cotice en niveles muy bajos, declaró Faber el pasado miércoles en una entrevista concedida a la CNBC. O sea que el Doctor Muerte, al que seguimos desde hace años, cree que todo es una burbuja. De hecho, empezó a comprar en el 2008-2009 porque vaticinaba que la respuesta a la crisis financiera daría lugar a la madre de todas las burbujas. Si los mercados no regresan a niveles normales, es por culpa de los bancos centrales que han comprado activos bancarios tóxicos por valor de 15 billones de dólares para mantener la burbuja inflada.
Y tienen espacio en sus balances generales para comprar otros 15, 20 o 25 billones más, lo que se traducirá en una subida del Dow Jones hasta los 25.000 o los 30.000 puntos y en una continuación de la burbuja inmobiliaria en Toronto y en otras ciudades del mundo. Y por su parte, el precio de las acciones FANG de Wall Street, Facebook, Apple, Netflix y Tesla y Google se volverá a duplicar, porque aquí nadie rinde cuentas. Ahora hasta las burbujas se pueden garantizar y vender a los fondos de pensiones con ayuda de Goldman Sachs y todo porque no existe ninguna ley que lo prohíba. Las leyes que impedían el fraude han caído en saco roto por culpa de los mandamases de Goldman Sachs que ahora ocupan la Casa Blanca. La economía no funciona y ya no se rige por la ley de la oferta y la demanda, con un mecanismo de descubrimiento de los precios que ha quedado totalmente aniquilado. El mundo está siendo privatizado y todos aquellos que no tengan acciones de Berkshire Hathaway, que actualmente deben de cotizar en torno a los $260.000, diría yo, se verán abocados a la servidumbre, a la esclavitud, encerrados en las cárceles del casino Gulag en el que se ha convertido el complejo penitenciario industrial y pagando deudas a montones. Eso es todo. Igual que el Maybot no deja de hablar de un gobierno sólido y estable, también tenemos unos robots que no dejan de decir los mercados van fenomenal, los precios son los adecuados y más que van a subir, eso por un lado. Y por otro, el Dr. Muerte no deja de vaticinar el desplome de los mercados, lo que hace que al final los mercados acaben perdiendo todo su significado para la economía. Mark Faber, que tiene un doctorado en económicas, proviene de la fábrica de fusiones y adquisiciones de Drexel Burham y es todo un veterano de Wall Street. Sin embargo, está completamente fuera de onda en lo que respecta a la situación del mercado actual, que depende íntegramente de los derivados, los cuales a su vez se refieren a otros derivados empaquetados por unos terceros derivados que en los próximos 20 años se venderán hasta el infinito a los fondos de pensiones. Sí, pero sabemos que los algoritmos del mercado se han hecho con el control, porque si tenemos a un presidente como Trump que anuncia los cambios políticos a través de Twitter, como en la cuestión de Arabia Saudita y Qatar, y además tenemos el Brexit, un parlamento británico sin mayoría absoluta, etc., lo normal es que los mercados sigan subiendo, lo cual nos lleva a plantearnos la pregunta de si las personas realmente existimos. Es como cuando se cae un árbol en el bosque y nosotros no estamos ahí en ese momento, que como no lo hemos oído, nos creemos que no ha hecho ruido al caer. Y lo mismo sucede con la economía, que estamos dinamitando por todas partes con ese exceso de deuda, esa total ausencia de empleo y esa sanidad y esa educación que son una auténtica basura. Pero no solo eso, también tenemos hasta una burbuja en los préstamos para comprarse un automóvil. Los estadounidenses han elegido a un presidente como Trump. No hay mayoría absoluta en el Parlamento británico, tenemos el Brexit, la restauración de las fronteras y aún así los mercados siguen subiendo. Por eso cabe preguntarnos si realmente existimos. Llevo un par de años diciendo que la especie humana se encamina hacia la extinción. No somos la generación perdida, sino más bien la última generación. Mira, las cosas funcionan así. La empresa Aramco, de Arabia Saudita, va a salir a bolsa con una valoración de $2 billones esperando recaudar unos $200.000 millones. Sí, esperan recaudar 100.000 millones. Eso, 100.000 millones en la oferta pública de venta inicial, pero luego está la valoración de la empresa que asciende a $2 billones. Ahí está la clave, porque esa valoración de $2 billones puede emplearse como garantía, puesto que tiene un precio de referencia en el mercado, para pedir prestados a los bancos centrales 2 billones, 4, 8 o 10 de dinero fiat, un dinero que puede emplearse para comprar acciones de Apple, igual que hace el Banco Central de Suiza con el dinero que emite de la nada, porque en el país no existe la actividad económica necesaria para invertir en acciones del gigante tecnológico. Como digo, se trata de un dinero emitido de la nada, procedente de la fábrica de burbujas que dispara el valor de las acciones de Apple. Y claro, al aumentar de valor, el valor como garantía también sube, lo que permite endeudarse por cantidades aún mayores. Por eso me pregunto si verdaderamente existimos. No existimos. Por el estado de nuestra actividad económica, la falta de trabajo y salarios y el descenso del consumo, tanto de petróleo como en el sector minorista, lo que demuestra que no somos capaces de influir en el mercado, que no existimos. Vamos a ver nuestro siguiente titular. Los datos del petróleo en Estados Unidos dejan perplejo al mercado por varios motivos. La inesperada subida de los inventarios de crudo en Estados Unidos no ha sido la única sorpresa del informe semanal de la Administración sobre Información Energética, AIE, publicado el pasado miércoles. Resulta que las existencias de gasolina y combustibles destilados se encuentran en máximos históricos. Sin embargo, lo que me gustaría destacar de este debate sobre si nos encontramos ante una tormenta catastrófica
catastrófica o ante un desplome económico es una frase de un analista del mercado del petróleo que ha analizado los datos sobre consumo. Sin embargo, el informe de la AIE de la semana pasada arroja una impresionante caída de la demanda de derivados del petróleo de 1.418 millones de barriles diarios, señala Tom Closa. El informe de la AIE estima la demanda total en 19.340 millones de barriles al día, lo que supone una caída de 505.000 barriles diarios de gasolina y 520.000 barriles diarios de combustibles destilados respecto a la semana anterior. Y Closa añade lo siguiente: una caída de la demanda de 1,4 millones de barriles de petróleo al día es el tipo de acontecimiento que suele asociarse con una tormenta catastrófica o un desplome económico. Y, sin embargo, aunque pueda asociarse con una tormenta catastrófica o un desplome económico, los mercados siguen subiendo sin parar. Por eso cuestiono nuestra existencia. Dejando de lado la realidad de los huevos y el semen sintéticos, sí, mejor lo dejamos de lado. Tenemos que pensar en cuál ha sido el principal impulsor de la existencia humana en los últimos 200.000 años, según un reciente descubrimiento. 300.000. Eso, 300.000. Pensábamos que la especie humana existía desde hace 200.000 años, pero resulta que son 300.000. Pues el caso es que si pensamos en todos los inventos que nos ha ido dando la evolución, como la rueda, el fuego, Facebook... Has hecho reír hasta nuestra cámara. El impulsor de todo eso ha sido la reproducción, la búsqueda de mujeres por parte de los hombres. En cambio, ahora, con las gafas de realidad virtual y la capacidad de utilizar las ondas mentales para manipular el mundo físico, los hombres se han quedado en un punto de estasis. Está todo en sus cabezas. No tiene nada que ver conmigo. Has dicho Stasis, no Stacy, aunque se parece. Yo ya tengo una Stacy y la verdad es que prefiero eso antes que una estasis. Sin embargo, el hombre adolescente medio está atrapado en unas gafas de realidad virtual con algún aparato pegado a los genitales, ¿vale? De acuerdo. Siento ser tan explícito, pero es lo que hay. Y copulando en el ciberespacio y el trabajo de... Si verdaderamente quieres ser un hombre innovador, podrías emplear términos menos gráficos. No, no son más que términos científicos, neutros. Y quien va a repoblar el país acabará siendo el propio gobierno con sus huevos y sus semen sintéticos, lo que constituye un mecanismo de control de la población. Pero, sin embargo... Y cuando la gente se muera, dará la sensación de que no hay sustitutos. Por eso digo que el desplome económico que llevamos tiempo vaticinando y del que hablamos 3 veces a la semana... Está todo en nuestras cabezas, no es real. Para nosotros sí que podría serlo. ¿Por qué? No. El problema es que el tejido de la sociedad está compuesto únicamente por los mercados y los mercados han decidido que nosotros ya no les importamos, igual que a la familia real de Arabia Saudita no le importan sus ciudadanos porque tienen mucho petróleo, por lo que parece ya no somos necesarios. ¿Por qué actualmente los 5 valores bursátiles más importantes son de empresas tecnológicas que se están imponiendo a las compañías energéticas? Porque los robots se han hecho con el control. Efectivamente, todas las operaciones las realizan ellos y todo el mundo es un robot, hasta la primera ministra del Reino Unido. Tenemos Maybots, Trambots, los robots están por todas partes y nosotros ya no existimos. ¿No escribió Little Richard una canción al respecto? Algo así. Sí, en fin. Les esperamos a la vuelta de la pausa. No se vayan. Maldonado, cuéntenos, ¿qué está pasando? Porque está media España en mitad de primavera, sí que es verdad que estamos a las puertas del verano, estamos viendo una ola de calor que nos tiene a todo el mundo atónitos. Le preguntaba antes en la publicidad a José Luis Roig, muy acertadamente como siempre, si esto era normal o no. ¿Qué cree usted? Evidentemente normal no. Normal no. Porque normal es todo aquello que se sale de lo habitual. Eso es. Entonces, esto no es normal. Con arreglo a los datos que tenemos, no sabemos si tiene precedente, pero a corto, medio o largo plazo no lo vemos, aunque habrá que hacer un estudio más profundo. Pero evidentemente, no el que se hayan dado temperaturas de 39, 40 grados, pero eso sí que se ha dado. Eso se ha dado. No se ha batido ningún récord del mes de junio, pero no tan temprano. Tampoco se ha batido en estos días, ya digo, no se ha batido un récord, ¿no? Porque la temperatura más alta que se ha alcanzado en cuanto a capitales la tuvo Córdoba ayer, que tuvo 41,1. Andújar también tuvo del orden de 41,2 o así. Temperatura absolutamente fuera de lo normal. Alguna vez se puede haber dado el caso. Lo que no es normal es la prolongación en cuanto a días, ¿no? Y eso, evidentemente, sí. ¿Y eso es fruto del calentamiento global? Bueno,
Es difícil no podemos certificarlo, pero lo que está claro es que desde el año 50, a mediados de los 50, no vamos a decir del siglo pasado, pues las temperaturas han ido subiendo. No quiere decir que un año sea más cálido que el otro. Hay picos, pero la pendiente es ascendente. Y evidentemente nosotros estamos aportando a la atmósfera pues una serie de elementos que pueden estando haciendo que la evolución natural del clima. El clima siempre ha cambiado. Sí. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Desde que existe la Tierra, el clima ha ido cambiando. Ha habido periodos de glaciaciones en que la Tierra ha tenido pues prácticamente 3/4 partes de la misma con hielo. Han crecido plantas en el norte de Europa que hoy sería inviable que crecieran. Si no hubiera cambiado el clima no hubiéramos podido habitar la Tierra. Evidentemente. Ahora, que estamos aportándole a la atmósfera una serie de elementos, el dióxido de carbono fundamentalmente sí. Yo sí me planteo una cosa, a ver, que no se la plantea, creo yo, el IPCC, que todos sabemos quién es el IPCC, ¿no? Sí. Bueno, el panel intergubernamental del cambio climático, efectivamente. Yo, en esas proyecciones del cambio climático, lo siento, y que a lo mejor hay compañeros míos que me están oyendo o alguien del IPCC y me puede estar esperando en la puerta, pero en esas proyecciones que te dicen que en el 2100 va a haber 3 grados más, a tanto no podemos llegar. Pero señor Maldonado, si según el IPCC y Al Gore y otros, en el Kilimanjaro hoy no habría nieve, uno de los polos ya estaría absolutamente derretido, con lo cual no aciertan ni uno. Yo de Al Gore casi que prefiero no hablar. No hablemos. Bueno, vamos a centrarnos. Están llegando muchos mensajes que nos preguntan. Preguntarle al señor Maldonado, ¿hasta cuándo esta ola de calor? La gente en Madrid, un calor insoportable. Nos decía también un seguidor. Porque claro, lo cierto es que... Martu sabe más que yo. Lo cierto es que el día 21 a las 6:24 de la madrugada engarzamos con el verano y nos tenemos ya... O sea, ¿esta ola de calor ha venido para quedarse o no? Precisamente, no sé si lo has leído, pero bueno, he escrito yo un artículo que si esta ola de calor había venido para quedarse, pero bueno. Pues pensamos igual, le leo con asiduidad, pero hoy no la había leído, señor Maldonado. Díganos. Habrá altibajos, evidentemente. Perdón, ¿es su santo hoy? ¿No se dice un espectador? Bueno, no. Hoy no. Celebramos el José más bien que el Antonio. Bueno, José Antonio no vale bien, ¿no? Lo digo un espectador, bueno. Sí, bueno, muchas gracias por la segunda parte, ¿no? Pero, bien. Estoy de San Antonio. De San Antonio, sí. De Padua. Bueno, díganos. No, digo que ahora mismo lo que se ve, los mapas, hay 2 tipos de mapas. Vamos a verlo. Tenemos unos del tiempo.es, unos mapas aquí. ¿Qué nos puede decir de mañana miércoles y de los sucesivos? No, eso ya lo has dicho tú. Sí. Yo te estoy hablando de tú me hablas de usted y... Díganos. Y nos tiramos la pelota así, pero bueno. Bien. No, esos mapas, sí, efectivamente, pero eso ya es tiempo pasado, ¿no? No, esto es mañana miércoles. Ya, miércoles 14. Claro, no me asuste. No, perdón. Vale, sí, pues esas temperaturas se pueden dar, pero es que esas temperaturas ya se han dado. Sí, claro. Y efectivamente, a lo largo de esta semana no creo que haya grandes variaciones con respecto a eso. Ojo. Hay un pequeño repunte el jueves, pero hay que hacer una salvedad importante. Quien nos esté viendo desde Santander... Sí. O, ¿qué digo yo? O La Coruña dirá, sí. ¿qué decimos? Porque ahí las temperaturas máximas son de 19 o 20 grados. Claro. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que hay desde el Cantábrico hacia abajo, ¿no? Pero esto previsiblemente, por lo menos esta semana y quizás parte de la otra, se mantenga. Se mantiene. Los mapas previstos dan la impresión de que, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor astronómicamente del verano, puede haber un pequeño, digamos, descenso de las temperaturas. Tampoco es que vayamos a pasar del calor al frío, ¿no? Pero bueno, estas temperaturas tan altas pueden bajar todavía un poco. Ahora, tenemos por delante el mes de julio y agosto, y los mapas, digamos, que también son, lógicamente, si los pronósticos a corto plazo tienen probabilidad de que no se cumpla, porque todo pronóstico puede no llegar a hacerse realidad, pero lo que es el verano, se estima que va a ser un verano cálido o muy cálido en la mayor parte de España. ¿Qué ha pasado, señor Maldonado? A ver, ¿cómo nos podría explicar este fenómeno que estamos viviendo en plena primavera, ya en los estertores de la primavera? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Es una ola de calor africana, un anticiclón? Bueno, lo que ha ocurrido, que no siempre pasa en esta época del año,
es que la situación es de estabilidad absoluta, es decir, no hay corrientes ascendentes, con lo cual el aire no sube, y tampoco hay corrientes transversales, el aire no se desplaza de un lado a otro. La masa de aire que tenemos encima se va recalentando cada vez más. Y en consecuencia, pues eso es lo que está pasando. No es normal en esta época, pero... A ver, otro espectador nos dice. No es normal, pero es lo que está pasando. Y la explicación valdría la pena darla porque seguro que usted está, como yo, hecho una sopita. Y si además viene por la carretera de Madrid ya, ni le cuento. Vamos a ver. Oligarquía carmenita. El conductor no es un ser inferior. O sea, el tipo que circula en Madrid por el coche no es que sea un canalla que quiere contaminar y por eso saca el coche para fastidiaros a vosotros el medio ambiente. Es que normalmente curra, sobre todo a estas horas. Por favor, cuando cortéis calles importantes como José Abascal, Cea Bermúdez, Santa Engracia y tal, poned cartelitos para que la gente pueda dar la vuelta. O sea, yo sé que para la oligarquía carmenita el ciudadano ideal es un tipo que va en bicicleta, es vegano y preferiblemente en pelotas o con una corona de flores en la cabeza, pero eso es una minoría, la mayor parte somos como somos, o sea, escoria blanca que va a currar, en coche, en moto o como sea, y somos inferiores, sí, pero un poco de caridad con los inferiores también, ¿no? Francás, y encima francás con la ITV, que esa es otra, pero bueno. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. Aquí el que es vegano y va en bicicleta y no sé, es Pedro Sánchez, que ha dicho en el País, ¿no es eso? Que quiere... No, es curioso, no ha dicho en el País. ¿Dónde lo ha dicho? Primera cosa interesante, o sea, después de la... ahí pues fíjate esto y yo... claro, la estrategia está bien en el mundo. En el mundo, rectifico, perdón, amigos del mundo, efectivamente. La primera cosa interesante es saber que Pedro Sánchez, que ha estado 3 o 4 días missing... porque la moción de censura y más que Misingará, porque no iba con él, pues supongo que estratégicamente pensaron, hombre, al día siguiente, 40 años de las primeras elecciones, es el momento de un artículo en el periódico de referencia de los votantes socialistas, que es ahora El Mundo, supongo, porque el País está, pues, claro, hay el batalla País campal. Es el periódico de referencia del susanismo, al final, ¿no? Hay batalla campal con el País. Del Deep State del Partido Socialista. O sea, eso está bien pensado. Se supone que eso inicia una etapa, porque claro, el tal Pedro Sánchez ahora mismo, me dicen, tendría que conseguir elecciones pronto para ser diputado. Pero cuanto más tarde, más diputados tendrá, porque igual si lo hace pronto tendrá un problema. O sea, que tiene un problema que es la no presencia en el Congreso. Bueno, eso es lo que ha dicho Albert Rivera, ¿no? Claro, entonces esa presencia, ¿cómo se resuelve? Si te acuerdas, Pablo Iglesias lo resolvía en el Círculo de Bellas Artes, donde montaba un show cuando había algo en el Congreso, pero yo no veo a Pedro Sánchez en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, o se dedica a escribir o a salir en televisión continuamente, o algo tendrá que hacer, porque no puede estar ausente. Ahora, si vamos al contenido del artículo, a mí me ha hecho más gracia todavía, porque en el fondo lo que hace es alabar el espíritu de hace 40 años de la transición, donde todos prescindieron de, fueron generosos con, se apuntaron a, el señor del no es no. Y entonces lo que dice es que España ahora está en una encrucijada parecida, y entonces lo que hay que hacer es agruparse para echar al PP. Dices, hombre, pues igual un espíritu de la transición de media España contra otra media no es lo más parecido. Pues sí, porque para ellos la transición al final inevitablemente es una cosa, luego lo hablamos con Pío Moa, pero es una cosa, para ellos es una cosa ominosa. Ya, pues se equivoca, ¿eh? Mira, vamos a ver, se equivoca. Hacer un país a mitad, para la mitad de personajes es un error. Bueno, pero claro, que solo podría hacer un batracio mental. Del asunto de la transición hablaremos luego con Pío Moa de lo que es su historia real. No sé por qué les ha dado hoy, por considerar que hoy, aniversario de la ley del 77, es cuando empieza oficialmente la transición. No, empieza con la ley de reforma política, que eso es la transición. Las elecciones fueron consecuencia de aquello. Sí, consecuencia, la última casi consecuencia, vamos. Por cierto. Así que es un poco... Antes hubo mucho... Pero es que tienen que celebrar algo, hombre. La ley de la reforma política, ¿por qué no la pueden celebrar? ¿No la celebraron en su momento, los 40 aniversario? Es que podía ser que sí. Tienes hoy a todas las cadenas públicas de televisión, algunas privadas, diciendo hoy conmemoramos la santa transición. En fin. Ustedes se equivocan mucho y además gente que probablemente la vivió, con lo cual es peor. Pues claro. Es peor. Eso quiere decir que hay mala... Es el efecto cuéntame. O sea, esos recuerdos que tú tienes no son reales. Yo te voy a contar lo que de verdad viviste, claro. Pues yo viví casi todo esto. Pues estás equivocado. O sea, aquel 850 que te pudiste comprar, no, era un trampantojo franquista. Tú no tuviste coche hasta que llegó la democracia. Y así. En fin. Bueno, la moción de censura, ¿cómo la has visto?
A ver, a mí me parece que no le ha salido tan mal a Iglesias. No. Porque lo que buscaba él, que era... Es Pablo. Los que buscaba él, que era simplemente posicionarse como líder de la izquierda, evidentemente es lo que ha hecho. Claro, y existir, pero si su problema es ese. En ese sentido, yo no le veo problema. Otra cosa es si ha convencido, si ha gustado. Hombre, yo creo que lo que sí se ha visto, y con perdón, para mí, yo he sacado dos conclusiones, a cuál más grave. Una, cómo es el personaje, que ya lo sabía, pero ahora lo veo más claro. El personaje es un teatrero, chulo, peligroso. O sea, creo que el personaje se ha desnudado mucho en sus intervenciones. Y la segunda, que me parece más preocupante, que el personaje es capaz de todo con tal de mandar a este país de freír espárragos. Y me dio la sensación de que el PSOE se emocionó. Yo querría ser como tú. Cuando todo el mundo sabe que esta moción de censura no importaba Rajoy no era la figura, era mirar allí para ir dando codazos al de al lado, que se llama PSOE. Sí. Pues al final el PSOE va y le da la mano, doble mano, como diciendo, contigo tenemos futuro. Vamos a ver, chico, a mí me ha parecido interesantísimo la moción de censura, con todo lo que la gente ha dicho, que es inútil y no sé qué. Me ha parecido, yo me escuché entre los discursos de Irene Montero, la réplica de Rajoy, de Pablo Iglesias, 2 horas 50, es una cosa como de Fidel Castro. Meritoria. Y luego la réplica de Rajoy. Otra vez, además aquí me recordó a Fidel Castro y lo puse en Twitter enseguida, sí. Pablo Iglesias es incapaz de hacer un discurso parlamentario convencional explicando a sus señorías cómo tiene que funcionar el Estado, porque no lo sabe. No, claro. Su mundo es otro. Es más, probablemente ni le importa. Probablemente ni le importa. Bueno, se supone que ya tendrá asesores para que se es un tema que le da igual. Pero sí, pero hay que decir que él fundamentalmente iba a montar el espectáculo de tribuna. Está en otra cosa. Tribuno. Y es además su forma de hacer política y la única forma de que la gente le siga, por otro lado. Está en otra cosa, ¿no? Sí. Por otra parte, desde el punto de vista económico, yo creo que la denuncia que hace del marco general es correcta. Sí. Y las soluciones que da son todas incorrectas. Correcta, exagerada, o sea, con datos correctos, sí, saca una conclusión probablemente forzada. Sí, pero depende de dónde estés puesto. Claro, depende de la parte de España donde estés. O sea, tú te vas a un barrio de Parla y se queda corto. Claro. El problema es que en el discurso de Pablo Iglesias, y eso es lo que le condena a muerte y no lo entiende, en el discurso de Pablo Iglesias resulta que la denuncia de una situación económica objetivamente criticable va de la mano con la propuesta de romper el país en trozos. Entonces es exactamente lo que el PP quiere. O sea, mi única alternativa, viene a decir Rajoy, es esto. Y que yo creo que por eso intervino Rajoy, para orillar todavía más de Pedro Sánchez. Claro, y decir, claro. Aquí lo que hay es esto, es decir, o yo, o sea Mariano, o el caos, o sea Pablete. O sea Mariano. Pues eso. Pues eso. Tapío. Don José María. Cuídese. Se va a coger ahora mismo el coche. Y la carretera, carretera de La Coruña. Caminito Lleva de mucho Jerez. Cuidado. Si no tienes aire acondicionado, sopla. Caminito de Jerez. Caminito de Jerez, sí, como Granados. En fin. Porque hace mucho calor. Por cierto, creo que tenemos un vídeo de la agencia EFE que ha subido hoy con las previsiones. Si te parece, vamos a verlo, Raquel, mientras Pío Moa se acomoda. ¿Vale? Hace muchísimo calor. Vamos a verlo. Primera ola de calor de 2017 que pone en alerta por altas temperaturas a 32 provincias de 8 comunidades autónomas. 13, repartidas del oeste al este peninsular, presentan riesgo naranja. Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla en Andalucía, Huesca en Aragón, Lleida y Tarragona en Cataluña, Toledo en Castilla-La Mancha, Ávila y Salamanca en Castilla y León y las comunidades de Madrid y Extremadura alcanzarán los 39 grados y en algunos puntos podrían llegar a los 42. Una situación que se prolongará hasta el domingo según la Agencia Estatal de Meteorología. La causa de este episodio de altas temperaturas es una masa de aire de procedencia subtropical asentada sobre la península, como explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Y tenemos muchas horas de sol ya, porque ya estamos en junio, y el sol, digamos que alumbra desde muy perpendicularmente, podríamos decir, y además durante muchas horas. Todo ello provoca el recalentamiento de la masa de aire, que no se renueva, y cada día que pasa se va calentando más y más, y da lugar a estas temperaturas altas, tanto de día como también de noche, porque al ser las noches cortas no da tiempo a que se enfríe lo suficiente. Una ola de calor temprana, pues son más propias de julio y agosto,
aunque desde 1975 se han registrado 8. Eso sí, casi siempre en la segunda quincena de junio. Y lo que vendrá. Don Pío Moa, ¿cómo está usted? Muy buenas. Bien, hoy ha decidido el establishment que estamos conmemorando el 40º aniversario de la Santa Transición. Tal día como hoy, hace 40 años, la gente votó en unas elecciones legislativas. En realidad es una elección completamente arbitraria, me da la impresión. Es completamente arbitraria porque realmente la transición empezó con el referéndum de diciembre de 1936. De la reforma política. Es fundamental esto porque ahí quedó rechazada por completo, por una absoluta mayoría, la teoría de la oposición de que había que pasar por encima de 40 años de franquismo para, era lo que llaman la ruptura, para enlazar con el Frente Popular, con la supuesta legitimidad del Frente Popular, una legitimidad fraudulenta de arriba abajo, aparte de criminal, ¿no? Bien, el caso es que este fue el verdadero comienzo. Claro, ¿qué pasa si tú reivindicas la ley de la reforma política como origen de la transición? Que es lo que efectivamente fue. Pues que entonces tienes que darle protagonismo a Miguel Primo de Rivera, a los procuradores del franquismo. Queda claro que viene del franquismo. Claro, exactamente. Es más, que solo podía funcionar una transición, una democracia, sobre la base del legado del franquismo y no del legado del Frente Popular, que era un legado de crímenes, de odios y de barbaridades. Bueno, Pío, y de miseria. Pero que no había legado, leche. Es que ya no había legado, es que se lo habían cargado. Es que el legado del Frente Popular, tú lo has contado mejor que nadie, termina en las calles de Madrid a tiros entre Cipriano Mera y los estalinistas. Exactamente, bien. Claro, qué legado. Pero para la oposición y para hoy, la mayor parte de los historiadores, supuestos historiadores, para los políticos y los periodistas, el Frente Popular seguía representando la legalidad. Oiga, eso y la legitimidad. Bueno, eso revela hasta qué punto ya en la transición empezó lo que llamaba antes Besteiro el Himalaya de falsedades. Vivimos en un Himalaya de falsedades desde entonces. Hay que darse cuenta de que, he sostenido que la condición básica para que alguien pueda declararse demócrata es el respeto a Franco. Porque sin el franquismo no habría habido ni la prosperidad, ni la reconciliación, ni el olvido de los odios, ni la enorme clase media, etcétera, con la que terminó el franquismo. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Lo ampliaría en el sentido, innecesario por cierto, de que en el respeto a Franco y en el respeto incluso a Santiago Carrillo, pero el problema es que la España derecha ha demostrado estar dispuesta a respetar a todo aquello, incluso a Santiago Carrillo, sí. Mientras que la España izquierda ha demostrado, por cierto, en una generación que no lo vivió, que no está dispuesta a respetar lo otro, de la que ella misma viene. Pero si es que además es una paranoia completa. Bueno, es que vamos a ver, aquí se creó en el libro La transición de cristal, analizo esto. Muy recomendable ese libro de Pío Moa de hace 10 años lo menos. Sí, por ahí. La transición de cristal, que fue Libros Libres. En libros, sí. Ya es difícil encontrarla ya, pero bueno. Es muy difícil, pero seguro que usted lo encuentra. Sea en Criteria Libros, en un montón de webs, fijo que lo encuentra. La transición de cristal, que es muy interesante, porque además explica todas las operaciones previas y vigentes durante la época en la que se confecciona físicamente la transición, que es una cosa que la mayor parte de la gente ignora. Ahí se dio una fatalidad. Y es que quien organizó la transición realmente fue Torcuato Fernández Miranda. Claro. O sea, el referéndum aquel que descartó por inmensa mayoría la idea de una ruptura se debe a él. Él creía, en cambio Suárez, que era un ignorante, era un hombre muy inculto, él mismo decía que nunca había terminado un libro y hasta se jactaba, ¿no? Aunque tenía mucha facilidad para las relaciones públicas. Bueno, pues este Suárez podía ser un desastre y podía no serlo, porque hasta entonces había jugado un poco como alumno, como discípulo de Torcuato. Y de raros tejedores. Es que realmente cuando Suárez llega a ese momento, Suárez solo es un protegido de... Sí, pero Torcuato, Torcuato era inteligente, conocía la historia, sabía de qué hablaba. Suárez no tenía ni idea. Solo sabía manejarse con unos y con otros, en fin, hacerse simpático y estas cosas, que tienen su interés en política, pero que no pueden ser la base de una política y menos en una transición. Torcuato estaba seguro, y ese fue su enorme error, de que Suárez le admiraba y que iba a seguir sus instrucciones. ¿Cuál fue la realidad?
Pues que a partir precisamente del referéndum, Suárez debió creerse un estadista de gran magnitud y empezó a obrar como le dio la gana. Empezó a tratar de olvidar. Esta es una pregunta que te quiero hacer, Pío. ¿Empezó a obrar como le dio la gana o empezó a obrar como el rey le empujaba a hacer? Bueno, el rey en principio yo creo que no era el elemento clave. El elemento clave en el sentido que todos se referían a él. Y era el elemento clave en otro sentido. Fraga ya había propuesto un plan de reforma, un plan de transición, que estaba bien diseñado, pero claro, era el plan de Fraga. Y Juan Carlos quería que fuera el plan de Juan Carlos. Por cierto, quería tener el protagonismo máximo. Paréntesis. Hoy el ministro portavoz del Gobierno, don Íñigo Méndez de Vigo, hablando de la transición y de lo que ha pasado después de la moción de censura vigente, dice: es que claro, hay que recordar, como se decía en la transición, que la política hace extraños compañeros de cama. Méndez, eso lo dijo Fraga, y tú lo sabes de sobra, como lo sabemos todos. ¿Te da vergüenza, Méndez, decir el nombre del fundador de tu partido? O sea, a ti, hombre, por favor. Es un dicho inglés, por otra parte. Por otra parte, es un dicho inglés de los que se trae Fraga de Londres en el bombín cuando vuelve de embajador. Todo se ha dicho, pero en fin. Sea como fuere, Méndez, lo sabes, por favor. Sea como fuere, Carrillo aceptó Bueno, en aquel momento Carrillo representaba una moderación forzada, porque Carrillo era el primer... O sea, todo el mundo temía al Partido Comunista, pero Carrillo sabía que no era nada temible. Entonces aceptó todo. Aceptó todo. Mientras el PSOE no. El PSOE estaba con una demagogia brutal, que si autodeterminación, que si... ¿Te acuerdas? A Chiqui Venegas con la pancarta de autodeterminación en el País Vasco. Que si economía a la yugoslava, que nada de monarquía, que... Autogestión. ¿Me acuerdo yo de aquello? Sí, señor. Sí. No, es que hay que hacer memoria y ver los papeles de verdad. Es decir, es que es una cosa... Lo de Carrillo es muy interesante. Vamos colocando figuras. Tenemos la de Torcuato Fernández Miranda, que se la cargan entre todos, cuando era realmente el talento de la operación. Era el talento, pero hay que decir que quien se lo carga fundamentalmente es Suárez. No tanto el rey. Suárez se lo carga porque quiere adquirir el máximo protagonismo y como es un indocumentado no para de meter la pata. En primer lugar, hace una constitución que en gran parte es elaborada al margen de las Cortes, en las comidas entre... Sí, Abril Martorell y Guerra. Que Guerra decía de Abril Martorell que de teoría constitucional no tenía la más mínima idea, como si él Guerra la tuviera. Como si él tuviera alguna. Entre estos y una serie de manejos hicieron una constitución que Torcuato y otra mucha gente no quiso votar. Pero espera, es que me interesa recomponer el paisaje pensando en toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver en Internet, que tiene menos de 35 años y que esto no se lo ha contado nadie, porque además no conoce físicamente a los personajes. O sea, Torcuato Fernández Miranda, el cerebro, uno de los grandes cerebros del régimen. Sí. Digamos que dentro de los que había dado, la parte más azul, Movimiento Nacional. Pero no era ni liberal, ni democristiano, ni monárquico, era, digamos, la evolución natural del movimiento. Bien, luego, el Benjamín Suárez, que es el que llega diciendo: aquí yo soy el rey David. Sí. Y eso solo lo puede decir alguien que, por pura ignorancia, tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo, que es lo que le pasa, perdóname, a Adolfo Suárez. Claro. Luego, Su Majestad, que está encantada de la vida hasta cierto punto y que tiene en la cabeza, a mí me da la impresión, desde antes del viaje a Estados Unidos, que él lo que tiene que hacer es evolucionar rápidamente hacia algo lo más parecido posible a un sistema europeo, porque tiene un montón de gente calentándole la cabeza. Sí. No, y él pensaba así, porque es que Juan Carlos le pasaba algo parecido a Suárez. Sí. Tampoco había leído un libro en su vida. Esa es la realidad. Y sin embargo yo sé por Fernández de la Mora, por ejemplo, que fue su profesor de Derecho Político, es una cosa muy divertida, ya te contaré un día, a usted también, pero bueno, antes a Pío, que él desde el principio estaba con la misma obsesión que Alfonso XIII en 1930. Sí. Es decir, ganarse a la izquierda y a los separatistas no vaya a ser qué. Sí. Porque a la derecha la tengo segura, y de hecho ha pensado eso toda su vida. Sí. Y luego, los grandes personajes que deberían haber sido los motores naturales de la vida pública española en aquel momento, Areza, Fraga, al fin, los grandes nombres del régimen, que estaban cada uno de ellos proponiendo su propia vía, todos y cada uno de ellos convencidos de que eran los mejores, pero se les secó rápidamente. Y al otro lado la izquierda, donde tienes un PSOE que está deshecho todavía, entre los históricos, la cosa masónica de Prats y compañía y tal, que eran gente venerable, y los jovencitos del Felipe González y el Congreso de Suresnes y demás, forrados de dinero extranjero, particularmente alemán, y el Partido Comunista, que es el partido fuerte de verdad,
Nosotros éramos mucho más débiles. Convencido seguramente de que iba a ser posible una insurrección y que el referéndum de la ley de reforma política se dan cuenta de que pintan 10 veces menos de lo que ellos creen. Sí. Bueno, Carrillo se da cuenta rápidamente y acepta todo, como he dicho, ¿no? O sea, no es que él fuera un hombre de la reconciliación. Ya explicamos en otra ocasión que la reconciliación nacional que decía Carrillo, después de haber fracasado el maquis, consistía en que la sociedad se reconciliara con los comunistas para aplastar totalmente a los vencedores de la guerra. Esa era la reconciliación. Esa era su idea. Entonces, claro, aquí quedó claro lo que era, ¿no? Y entonces, bueno, pues Carrillo se portó bien en ese momento, forzado por la necesidad, porque estaba viendo otra cosa. O sea, nosotros, con los comunistas, hemos estado 40 años luchando, sufriendo cárceles y un montón de riesgos, para que ahora vengan estos señoritos socialistas, que son unos cantamañanas, que nunca han hecho nada, quedándose con lo nuestro, porque a nosotros nos van a mantener en la ilegalidad. Porque lo que se rumoreaba mucho es que el Partido Comunista no iba a ser legalizado, como pasaba en Alemania, por ejemplo. Exactamente, es que se hablaba de aquello absolutamente. Claro. Entonces, estaba asustadísimo, decía, no, que el fruto de nuestro esfuerzo se lo lleven estos sinvergüenzas, no puede ser. Entonces, aceptó todo, en ese momento se portó bien, y bueno, en fin, se portó bien, sin más. Pero claro, el Partido Socialista era un partido sin ideología, vamos, con una ideología muy vaga, y muy extremista. O sea, seguía, ya digo, lo de autodeterminación, lo de referéndum para ver si monarquía o república, que era un caos. Yo me acuerdo con las banderas de Castilla Comunera, bueno, que es que el PSOE de la época era una cosa... Era como Podemos ahora. Sí, es verdad, era eso, sí. ¿Por qué evolucionó? Porque sus padrinos extranjeros le dijeron, oye, esto no puede ser. Los alemanes, los ingleses, los useños, los venezolanos, esto no puede ser porque además así no vas a ganar las elecciones. Entonces hizo el paripé de abandonar el marxismo, que no lo abandonó. Se olvida siempre, el marxismo quedó como un método de análisis y no sé cuántas historias más dentro del partido, y no fue sustituido por nada, fue sustituido por todo género de ideologías progres del momento, fuera el feminismo, homosexismo y tal, etcétera, que es lo que se ha desarrollado. Hizo como casi toda la izquierda europea, es decir, no renuncias nominalmente al marxismo y además lo sigues aplicando en materia social, en tu concepción de la vida, no sé cuántos, pero desde el punto de vista económico aceptas lo que te dice el capital, que además te va a dar una buena mordida. Pero es que el renunciar al marxismo implica hacer un examen de lo que ha sido históricamente el marxismo en el PSOE. Y de la sociedad que quieres construir. Que ha sido la guerra civil, claro, que ha sido el desastre económico de todo tipo del Frente Popular. Eso es lo que implica renunciar al marxismo. Si usted no analiza eso, esa renuncia al marxismo no es nada, porque además no está sustituido por nada concreto, por ninguna otra ideología concreta, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, luego con la caída del muro de Berlín, pues claro, las cosas empeoran en ese sentido. Y lo que tenemos hoy es Podemos está reivindicando lo que el PSOE entonces. Es una cosa curiosa. Estamos volviendo atrás. Quien haya vivido en un barrio popular en los años 74, 76, 77, no me dejará mentir, porque todos veíamos las octavillas. Yo vivía en Aluche, que estaba lo de la cárcel de Carabanchel, en fin, que me van a contar de lo que era aquello. Lo que es muy interesante es ver cómo, y es donde yo quiero subrayar y hacer hincapié hoy, precisamente porque el sistema está conmemorando hoy la transición. Lo que es importante es ver cómo la realidad del proceso se oculta. Sí. Entonces fue posible una democratización real que enlazase con la historia real, que partiese del respeto a lo que había supuesto Franco y el franquismo. Esto que además no tenía más remedio que aceptarlo los otros porque eran muy débiles. O sea, salían muy débiles del franquismo. Y la sociedad real era esa. Claro, lo había demostrado en el referéndum, lo había demostrado. Bueno, pues todo esto ha sido necesario, claro, para que los separatistas y los otros, la izquierda cada vez más radical, haya ido adelante en estos años, partiendo de ser una minoría muy débil, pues ha sido necesario pues un proceso de falsificación de la historia sistemático, de convertir a Franco en un genocida, en un criminal y mil cosas más, ¿no? Cuando los criminales y genocidas eran precisamente el Frente Popular, lo que ellos defendían, ¿no? Bueno, pues esta es la situación, es decir, hemos vivido y seguimos viviendo en un Himalaya de mentiras. Yo tengo un programa en Es Radio que se venía titulando La involución permanente, porque efectivamente vivimos en involución democrática desde hace años, pero actualmente ya la involución ha llegado a un punto, es una democracia fallida. Lo hemos hablado, es una democracia fallida.
Una democracia basada en la mentira, una democracia que está destruyendo España, que está destruyendo, en fin, que está destruyendo las libertades. Ahora me decía uno, claro, es que en el franquismo no había libertades. Bueno, en muchos aspectos había muchas más libertades que ahora. Jamás la gente común hemos estado más vigilada en la calle, en todas partes, cámaras de televisión. Pero bueno. Y además es una simpleza porque basta hacer una comparación con la realidad en cualquier otra parte de Europa en aquel momento. Estoy harto de ir a hablar de la sumisión de las mujeres en la España de los 50. En España y en Italia y en Grecia y en Alemania. Bueno, y sumisión, llamarle sumisión, en fin, pues eso, uno puede llamar lo que quiera. El resultado del feminismo... con bikini y tal. Claro. Pero oiga, estamos hablando de lo que estamos hablando. El resultado hay que ver las ideologías por sus resultados. El resultado del feminismo es la destrucción de la familia, aborto masivo, divorcio masivo, que eso repercute sobre todo en los hijos, etcétera, y una juventud, como decía un chino, echada a perder por una educación falsa. Bueno, esos son los hechos reales del feminismo. Eso hay que analizarlo y examinarlo sin esa especie de presión que, si no aceptas, es que te condenas a una especie de muerte civil. El feminismo y 40.000 cosas más, el homosexismo, la ideología de género, etcétera. Bueno, que por cierto ha terminado siendo la tumba del feminismo real. Porque a partir de no hay más que ver las broncas que tienen en redes sociales los trans contra las feministas. Claro. Donde yo quería ir era lo siguiente. La transición es posible porque a la muerte de Franco las tres grandes rupturas que tenía la sociedad española, en cuyo diagnóstico coinciden prácticamente todos los lúcidos desde los años 10, es decir, desde hace un siglo, la ruptura entre los partidos, la ruptura entre las regiones, la ruptura entre las clases, esas rupturas están prácticamente cosidas. Sí. Es decir, en el 75 no hay ya dos Españas. La gente se ha casado entre sí, las familias y tal. Y con toda seguridad la gran mayoría quería votar, sí, pero no quería votar para vengarse del vecino. Quería votar porque digamos que era la consecución lógica de un determinado proceso de desarrollo económico y tal. Las diferencias entre ricos y pobres, bueno, se habían reducido de una forma brutal. Y la ruptura entre las regiones, que en la época de la Guerra Civil, perdón, realmente había llegado a un límite, estaba muy cosida. Hoy, 40 años después, las tres brechas se han vuelto a abrir, las tres. Están más abiertas, está más abierta la oposición entre derecha e izquierda en la calle, en la vida cotidiana, hoy que hace 40 años. Bien, ¿y cuál es la causa principal? La causa principal no es la política de las izquierdas y los separatistas, es la política de la derecha. Desde un principio, también, la derecha no opuso la menor resistencia. No solo no opuso resistencia, sino que trató de aplastar cualquier resistencia a estos procesos de falsificación histórica. Yo recuerdo cuando alguien que se oponía, por ejemplo, en una emisora importante, creo que la del Olmo, del Olmo, ¿cómo se llama? Luis del Olmo. Sí, ¿no? Luis del Olmo, siempre, sí. Creo que fue... Creo que, no recuerdo quién fue, pero que entonces tenía muchísima audiencia y se le ocurrió criticar a Arzallus. Lo echaron. No se puede criticar a Arzallus. Es un demócrata. O sea, los antifranquistas son demócratas. Pero, oiga, vamos a ver, en el franquismo no había demócratas luchando contra el franquismo, no había demócratas en la cárcel. En el franquismo, quienes luchábamos, en mi caso, eran comunistas, terroristas y extremistas de ese tipo, ¿no? Entonces, no me venga usted con cuentos. Precisamente, hoy un artículo de no sé dónde, pues hablaba de cómo estas elecciones dejaron al antifranquismo endogámico y oscuro y tal, lo dejaron prácticamente destrozado. No, mire usted, desde entonces el antifranquismo no ha dejado de crecer. Al antifranquismo se ha convertido Rajoy. ¿Las elecciones del 77? Del 77. ¿Que dejaron al franquismo? No sé al antifranquismo. A los antifranquismos. Decía, los antifranquistas, que eran grupos pequeños, muy endogámicos, muy cerrados, etcétera, pues claro, vieron la realidad. Que no había tenido al revés. No. Claro, la UCD, ¿qué era? El franquismo sociológico. Claro. Desde entonces no ha cesado. ¿Por qué? Porque a ese ataque al franquismo, a las raíces reales de la democracia, a ese ataque se ha sumado la derecha, incluso con más fuerza. Hemos visto la ley de memoria histórica, que es una ley antidemocrática, totalmente antidemocrática, además prochequista, o sea, que ensalza como víctimas a los asesinos, ¿no?, que fueron fusilados después de la guerra, con mucha razón. La injusticia de mezclarlos con víctimas reales, que es una cosa que no tiene nombre. Bueno, pues esa ley sigue en vigor y aplicada incluso con mayor entusiasmo en muchos sitios por el PP. ¿Por qué? Porque el PP quiere demostrar que es demócrata porque es antifranquista.
Y democracia y antifranquismo son cosas completamente, no ya distintas, sino opuestas. El antifranquismo está destruyendo la democracia, lleva destruyéndola desde hace muchos años. Y conocer la historia es esencial para un país que quiere vivir en una convivencia libre y normal. Y sin las paranoias si no se envenena que todo. tenemos en España, claro. Nos quedan 30 segundos para marcharnos a la publi, así que quiero recordarle, en Radio Inter. Sí, bueno, vamos a ver, este sábado, por razones técnicas ajenas a nuestra voluntad, no se va a emitir una nueva, se va a reemitir la primera, que es sobre el mito de Badajoz. Hombre, y otra cosa, lo que iba a salir este sábado era sobre la invencible inglesa, porque la inmensa mayoría de la gente ignora que al año siguiente del desastre español, de la llamada invencible, que los españoles nunca le llamaron invencible, sino grande y felicísima, pues los ingleses intentaron una acción de mayor envergadura todavía y fracasaron de una manera radical. Lo de María Pita, que es así, lo de María Pita en la Comunidad en ese momento. Lo de María Pita, vamos, es casi un pequeño lance sin importancia. A la Ferenc Inglés. Fracasaron en todo, intentaron sublevar a Lisboa, intentaron sublevar a Portugal, pero es que además cortar la ruta de las Indias en las Azores. Es que además, claro, la Armada española no fue vencida por los hombres, fue realmente vencida por los elementos. Que cuando llegan a Santander los ingleses para cañonearlos, se encuentran ahí a todos los galeones que estaban haciendo reparaciones menores. Ellos pensaban que los habíamos perdido. Los ingleses no hundieron ningún barco de la Armada española. Los españoles sí hundieron bastantes barcos ingleses cuando venían a atacar a Lisboa, etc. En mi blog he puesto un breve resumen de lo que vamos a tratar la siguiente semana. Es decir, porque casi todo, he visto historiadores profesionales, que no tenían ni idea de lo que había sido la que llaman algunos, los propios ingleses a veces, la invencible inglesa. No tenían ni idea. Es asombroso. Y el pueblo en general nada. Pues fue una catástrofe por todas partes. O sea, llegan a Portugal queriendo sublevar. Pero en aquella época Portugal era parte ya de la corona española, porque Felipe II tenía derechos. Por tanto, bueno, para sublevar a Antonio, prior de Crato, no les hace caso nadie, es una cosa tremenda. Capturan además la lista de traidores que tenía Antonio de Crato. Antonio de Crato era traidor no solo porque atacara a Felipe II, que en ese se podía considerar que no, pero es que estaba ofreciendo Portugal a Inglaterra, convertirla en un estado vasallo, literalmente, ¿no? Bueno, de esa expedición de Drake, porque era el pirata Drake, según las diferentes evaluaciones, fundamentalmente con marinería reclutada mercenaria en Flandes y en Inglaterra, pierden a un 82% de los hombres, a un 82%. Tuvieron un montón de deserciones ya desde el principio. Enfermedades, hambre, una catástrofe. Es más, cuando vuelven a Inglaterra los barcos con los enfermos, pues difunden epidemias entre la población del sur de Inglaterra. Y no solo eso, sino que, claro, otros, los que estaban sanos, se amotinaron, porque les daban una miseria en pago a sus tremendos sacrificios, ¿no? Una catástrofe muy superior a la de la grande y felicísima armada que pasó en la historia como Armada Invencible, y que asombrosamente, como dice Pío, efectivamente, incluso historiadores de profesión en España no lo conocen, porque como se han educado en la visión anglocéntrica del mundo, es una cosa alucinante. Es tremendo. Bueno, ¡feliz transición! Vámonos a la publicidad. Necesitamos otra real. Sí, no. Cuidado el micrófono. El micrófono. Publi, por favor. (14:35), estamos de vuelta. Vamos a abrir la página de la información internacional porque han pasado muchas cosas en estos últimos días y yo se las quiero contar. Filipinas, en Filipinas donde está esa guerra con unas unidades yihadistas que han levantado la bandera del Estado Islámico, hoy, o mejor dicho, ayer, apresaron a uno de los 7 hermanos que están dirigiendo la insurrección yihadista. Vamos a verlo. El ejército de Filipinas anunció este jueves el arresto de uno de los 7 hermanos Maute, líderes del grupo Maute afín al Estado Islámico y con el que se enfrenta desde hace más de 3 semanas en la ciudad de Maragüey, en el sur del país. Según un portavoz de la primera división de infantería, Muhammad Noaim Maute, alias Abu Yadid, fue detenido de madrugada por personal militar y de la policía en el norte de la isla de Mindanao, a unos 60 kilómetros de Maragüey. Abu Yadid, que estaba en busca y captura por orden del Ministerio de Defensa, participaba activamente en la organización rebelde fundada y liderada por sus hermanos Omar y Abdullah.
Los dos cabecillas del grupo Maute se encuentran supuestamente en Maragüí liderando los combates de los yihadistas contra el ejército. Si bien las Fuerzas Armadas no descartan que hayan muerto en recientes bombardeos contra las posiciones rebeldes. Los combates iniciados el 23 de mayo con una insurrección armada del grupo Maute suman entre rebeldes, miembros de seguridad y civiles alrededor de 286 muertos, mientras casi la totalidad de los más de 200.000 habitantes de Maragüí han huido o han sido evacuados. Ahora mismo toda la información que llega del área está extraordinariamente filtrada, como se puede usted imaginar, pero bueno, aquí vamos a ir contando de lo que nos vayamos enterando y seguiremos este asunto que va a durar meses, ¿eh? Eso ya se lo digo yo. A lo mejor la represión de ese foco de levantamiento es cosa de 4 días, pero este asunto, con toda la isla mayoritariamente musulmana y tan penetrada por Abu Sayyaf y demás, eso va a durar, ya verá usted. Bueno, ahora sí que nos vamos a Venezuela, que es donde quería irme yo antes, para contarle que en las últimas horas ha pasado de todo, tanto en la calle como en las instituciones. En la calle, pues que la oposición ha decidido ya no marchar, sino plantarse, así. Las protestas en Venezuela tomaron hoy un curso diferente cuando los manifestantes opositores, que llevan casi 80 días en las calles, desistieron de marchar y prefirieron realizar plantones en diferentes partes de Caracas y el resto del país. Los manifestantes continúan expresando su descontento contra la propuesta del presidente Nicolás Maduro de cambiar el ordenamiento jurídico de la nación a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En uno de los bloqueos, el diputado opositor Juan Requesens elogió vigorosamente la acción de los manifestantes. ¿Quién se imaginaba hace 35 días que nosotros íbamos a poder trancar cuantas autopistas hubieran en este país? Señores, hace 75 días nosotros no sabíamos lo que iba a pasar en Venezuela. No sabíamos que de un gobierno tan miserable, que de un gobierno tan desarmado, iba a salir lo mejor de cada uno de nosotros. Hace 75 días nosotros no sabíamos que este país iba a incendiar en todos los costados hasta ver recuperada la libertad y la democracia. Una situación que sí habría continuado consistente a días pasados fue la respuesta de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, la fuerza pública habría dispersado los bloqueos con gases lacrimógenos. Entre tanto, dirigentes opositores han difundido imágenes en las redes sociales para mostrar a las decenas de personas que se han sumado al plantón en el estado central de Carabobo y en los de Táchira y Zulia, así como en Monagas y Nueva Esparta. Desde el 1 de abril, Venezuela vive una oleada de protestas a favor y en contra del gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado un balance de 69 muertos y más de 1 millar de heridos, según datos de la Fiscalía. Bueno, en el oeste de Caracas, ayer la cosa acababa a tiros tal cual, vamos a verlo. Tras una concentración de venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro se disolvió en la localidad de Altamira, un bastión del antichavismo en el este de Caracas. Decenas de manifestantes que antes habían resistido los gases lacrimógenos usados por la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana para dispersarlos, abandonaron el lugar a paso acelerado tras la veintena de tiros que se escucharon en las inmediaciones de la Plaza Francia. Hasta el momento no se conoce de reportes de heridos ni de la identidad del tirador. Cientos de venezolanos se reunieron en esta y en otras zonas del este de Caracas en respuesta al llamado de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD de plantarse en las vías para protestar contra la iniciativa del Ejecutivo de cambiar el ordenamiento jurídico mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Algunos de los manifestantes se han enfrentado a piedras con la fuerza pública, mientras que personas encapuchadas han quemado vehículos y dañado señalizaciones en Caracas y en ciudades del interior. Desde el 1 de abril, Venezuela vive una oleada de protestas a favor y en contra del gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado un balance de 69 muertos y más de 1 millar de heridos. Bueno, esto es lo que está pasando en la calle. Y en las instituciones, sabe usted que la fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció, bueno, de hecho recurrió la convocatoria de las constituyentes como inconstitucional, que después de eso los tribunales nombrados por Maduro han desautorizado el recurso, pero todo el mundo es consciente de que se trata de una maniobra política y no judicial, la que ha
ha anulado este recurso. Y el otro día, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Blanca Rosa Mármol de León, hablaba con los compañeros de NTN 24 para evaluar precisamente esta cuestión, porque hay algo de fondo que nadie está contando y que es importantísimo, y es que hay un sector importante del oficialismo, del madurismo, llamémosle, que está contra la Constituyente. Seguramente son menos de los que dice la oposición, pero están y son importantes. Porque la Constituyente, se mire como se mire, es tanto como decirle al pueblo venezolano ahora: tu voto solo vale si me votas a mí. Y en el madurismo, en el chavismo, en fin, hay demócratas sinceros, hay muchos aprovechados y, por lo que estamos viendo, bastante canalla, pero también hay mucho demócrata sincero que evidentemente no puede pasar por ese trágala. Vamos a ver lo que le contaba esta dama a los compañeros de NTN 24. Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora Blanca Rosa, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, llamada por el interés en Venezuela, como siempre. Diana, un abrazo para ti. Gracias, magistrada. Bien, pareciera que la fiscal está dando mucho de qué hablar. Hoy ha tenido frases importantes cuando dice que el tribunal, cuando habla de la muerte del derecho, cuando habla de que el máximo tribunal está yendo contra la vida republicana, o lo que se pretende es desmantelar al Estado venezolano. ¿Qué efecto, magistrada, tiene que la fiscal asuma esta posición y diga lo que está diciendo? Bueno, tiene un efecto definitivo, porque justamente el problema que tenemos en Venezuela es el de la falta de independencia de los poderes públicos. Esta fiscalía hasta ahora ha sido una fiscalía que ha estado sometida a los designios del régimen, que ha criminalizado la disidencia y que no ha tenido ningún interés en investigar, por ejemplo, la apertura de los presos políticos, los casos de corrupción de los altos funcionarios, el narcotráfico, etcétera. De pronto tenemos esta reacción que bienvenida sea y va a ayudar a que se restablezca la independencia de la fiscalía como poder, y también consecuencialmente, como pareciera, del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que se estaría haciendo una especie de saneamiento al sacarse de allí a los magistrados que fueron ilegal e inconstitucionalmente designados. Ahora, ¿cómo puede o qué espera la fiscal o qué camino está recorriendo cuando introduce todos estos recursos en el Tribunal Supremo de Justicia? Es decir, el tribunal no va a decidir en contra de ellos mismos. ¿Qué hay detrás? Exactamente. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Una primera aproximación sería, y es lo que pensamos, que hay un sector del partido de gobierno que no está de acuerdo con esta constituyente fraudulenta convocada por Maduro, o que a lo mejor vio el evidente fracaso de la misma en un país con el 80 o el 90% de rechazo del régimen. En consecuencia, están promoviendo el respeto a la Constitución, y eso... Hemos perdido la comunicación con Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes saben, lo repito porque es importante, que las comunicaciones con Venezuela cada día son más complicadas, cada día van de mal en peor, y esto nos dificulta un poco cuando estamos en vivo. Ya vamos a intentar retomar esta comunicación de nuevo, porque es importante que ya la tenemos de nuevo. Magistrada, estaba usted hablando. Es que hay un sector, se ve, del partido de gobierno que no estaría de acuerdo con esta constituyente fraudulenta presentada por el régimen, y a ese sector pienso yo que sería el apoyo que ella tiene, porque además llama la atención este apoyo simultáneo y tan rápido de tantas fiscalías en el mundo, que lo pone a pensar a uno si eso no fue previamente gestionado, porque no es fácil de lograr. Además de eso,
yo creo que, vistas las ejecutorias últimas, que han sido de la mayor barbarie y de la dictadura declarada del régimen, quizás la fiscal decidió que ya no quería enterrarse con el régimen. Y no sabemos qué pueden pensar adentro del Tribunal Supremo de Justicia en relación a todo lo que está pasando. Ahora, pareciera, digamos, dentro de la posición de la fiscal Ortega Díaz, que igual hay un camino que ella quiere recorrer, unos pasos legales que ella quiere dar. La pregunta es, ¿qué pasa? Habría que hacérsela a la fiscal, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando no haya recursos ya que introducir en el TSJ o que todo se estrelle contra la misma pared? Es decir, ¿qué hay al final de este camino? El que ha comenzado a recorrer hoy la Asamblea Nacional, llamando, abriendo un proceso para inscribir candidaturas para el nuevo Tribunal Supremo. Sí, fíjate, en realidad, desde que el gobierno perdió la mayoría en la Asamblea, se refugió en el Tribunal Supremo para inmovilizarla en la práctica, como hemos conversado anteriormente. Esta actuación de la Fiscalía vendría a sumar, en principio, otro poder independiente, tal vez, por lo que ha hecho hasta ahora, en el cuadro del país. Eso cambiaría las cosas en cierta forma, porque ya los magistrados del tribunal no se sentirían tan seguros en su actuar como lo había sido anteriormente, con una fiscal completamente de su lado. De hecho, es una fiscalía que le está exigiendo responsabilidades. Que la decisión le corresponde a ellos mismos, sí y no, pero es relativo, porque van a ser sustituidos, van a ingresar a otros, no sabemos hasta qué punto estarán decididos a actuar de la misma manera. Y yo creo que la población en la calle, la reacción que hay en el país en general, se suma a todo esto y hay un cambio de escenario realmente importante. Y en este cambio de escenario, ¿usted se imagina a una Venezuela con 2 tribunales supremos, por ejemplo? Bueno, esa es una de las preguntas válidas, porque fíjate que la Asamblea destituyó o anuló las designaciones de los magistrados que no llenaban los requisitos legales y constitucionales para hacerlo, los llamados express, y ellos se quedaron despachando en el Tribunal Supremo, inclusive decidiendo en contra de la democracia. Entonces no tenemos ninguna garantía realmente, como tú te lo planteas, de que se vaya a acatar estas destituciones, o mejor dicho, estas nuevas designaciones de magistrados en sustitución de los destituidos. Y cuando llegue ese momento tendremos que ver cómo se plantea, porque realmente no es posible que haya 2 tribunales supremos paralelos, uno nombrado o designado para la Asamblea Mayoritaria del régimen en el 2015 y otro nombrado ahora por los diputados de la democracia en el 2017. Ahora, la Asamblea, como poder legislativo, tiene la facultad de llamar a concurso, por decirlo de alguna manera, y designar nuevos magistrados. Es decir, ¿qué pasos tendría que dar? ¿Qué es lo que podemos ver en los próximos días? Sí, ya la Asamblea estaba hoy designando el comité de postulaciones. Ese comité de postulaciones tiene la facultad de revisar todos los currículos de las personas que han demostrado interés en ser magistrados y que lo han llevado a la Asamblea. Ese comité una selección y la llevará a votación de la Asamblea, que es quien en efecto los designa. Eso tiene que ser por mayoría calificada en principio, pero de no llegar a ningún acuerdo, por último, ya como en la 4ª oportunidad creo, se daría por mayoría simple. Magistrada, son tiempos, bueno, creo que hace muchos años vivimos tiempos complicados en Venezuela, pero pareciera que hay un punto de quiebre, hay un cambio de escenario, como usted señala. Ese cambio de escenario puede traer ese cambio político por el que los venezolanos están levantando su voz de protesta en la calle durante todos estos meses. Yo creo que sí, porque tenemos una fiscal
cumpliendo con su deber, que no es otra cosa lo que está haciendo. Lo que pasa es que el escándalo que se ha formado con eso corrobora que nosotros vivimos en una dictadura en donde es extraordinario que eso suceda. Si tenemos una fiscal en esa actitud, tenemos unos diputados defendiendo la democracia como lo están haciendo, si tenemos el pueblo en la calle como continúa y continuará, porque es una decisión tomada de los venezolanos, que no vamos a dejar que nos impongan la Constitución cubana, que no vamos a permitir que el Plan de la Patria sustituya a la Constitución para la definitiva implantación del comunismo en Venezuela. Yo creo que sí, yo creo que hay oportunidades de cambio, yo creo que el escenario es diferente y se ajustarán los diferentes actores. Pues quiero agradecer a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta pronto. La línea editorial de NTN24, ellos no la ocultan, es evidente cuál es y lo que defienden y tal, como la de RT en Venezuela, por ejemplo, o la de Telesur. Pero yo le aconsejo que lo siga, que siga, si le interesa el asunto venezolano, cada una de estas opciones, para ver dónde está cada cual, y en el caso concreto de NTN24, porque además sus contenidos son de una calidad en general muy encomiables. Bueno, seguimos con la actualidad internacional. En el caso de Caminos de Continente, nos vamos a Rusia, porque Oliver Stone, el cineasta, ha pasado por Moscú y se ha entrevistado con Putin. Le ha hecho una película, saldrá como documental, y de momento el que está contando cosas de lo que han conversado es Oliver Stone. Habrá que guardarlo para ver si lo que cuenta este caballero luego es realmente lo que ha dicho Putin, pero en todo caso interesante sí es. Por ejemplo, cuando dice Putin que islamismo en Rusia, el islamismo en Rusia no triunfará jamás. Vamos a ver. Las relaciones internacionales de Rusia fueron uno de los temas clave de las conversaciones del reconocido cineasta Oliver Stone con el presidente ruso Vladimir Putin. Las entrevistas son presentadas en una serie de documentales que han suscitado mucho interés, y en estas conversaciones el mandatario ruso abordó una amplia serie de asuntos. En particular, habló de la seguridad del país y enfatizó en que Rusia dará una respuesta adecuada a los intentos de Estados Unidos de rodearla con el escudo antimisiles. Además, señaló que Washington busca evitar cualquier acercamiento de Moscú con Kiev, porque esto podría reforzar sus posiciones. El propio cineasta compartió sus impresiones sobre estos contactos en el alto rango en una entrevista a un medio ruso, y les presentamos algunos de sus testimonios. Aquí en Occidente no podemos escuchar a Rusia sin filtros. No escuchamos al presidente directamente hablar de lo que está pasando en el mundo, en su opinión. Además, hicimos la entrevista en ruso, no hemos doblado su voz. En general, en Estados Unidos escuchamos al presidente y oímos una voz locutada, donde suena como un vaquero o un entrenador de fútbol, algo muy duro. Fue bueno escuchar su voz real. Parece que en Estados Unidos hay un Estado dentro del Estado que tiene el poder real. Una élite que parece que gobierna el país y toma estas decisiones. Esta élite incluye... Realmente Putin ha conseguido una cosa asombrosa, y es que siendo un país que tiene las limitaciones que tiene Rusia, que tiene muchísimas, de todos los órdenes, demográficas, económicas, etcétera, ha conseguido convertir de nuevo a Rusia en una potencia mundial con la que hay que contar para todo. Entonces, para unos es un personaje siniestro, para otros ojalá tuviéramos en España o en Europa gobernantes así. En cualquier caso es sin ninguna duda uno de los hombres de Estado más significados, a mí no me cabe, me parece que eso es indiscutible, de este comienzo de siglo. A ver lo que pasa después. Quiero decir, cuando Putin tenga que marcharse, que algún día pasará. Pero visto desde la perspectiva de un ruso, la comparación se hace con la Rusia que dejó Yeltsin. Y claro, es incomparable, porque Yeltsin dejó el país muerto, literalmente. En fin, bueno, hay novedades del incendio de Londres. Se eleva a 17 el número de fallecidos. Vamos a ver lo que la agencia EFE lo acaba de contar. La cifra de muertos en el incendio en una torre residencial del oeste de Londres asciende ya a 17 y los desaparecidos se cifran en decenas, según la policía.
El número de fallecidos se espera que aumente y los bomberos no creen encontrar a nadie más con vida en el edificio de 24 plantas y 120 viviendas en las que vivían entre 400 y 600 personas. Tras confirmar que aún no se ha podido establecer el origen del fuego, la policía de Londres asegura que pese a que los equipos especializados cuentan con perros adiestrados para desarrollar la operación de búsqueda y rescate, el proceso será lento y doloroso. En total, 37 personas resultaron heridas y reciben tratamiento, de las que 17, según la policía, están en estado crítico. Ahora los expertos se hacen preguntas sobre el revestimiento del edificio que contenía polietileno y que podría explicar la rapidez con la que se propagó el incendio. En fin, veremos lo que pasa. Hablando de información internacional, nosotros sabe usted que tenemos todas las semanas en nuestro telediario, en nuestras noticias, un espacio que se llama El Mundo en Guerra con Bruno Navarro, donde repasamos los argumentos más importantes de la actualidad internacional. Cuando hay un caso particularmente señalado, es ese, y cuando no, o cuando hay varios, un panorama general. Y siempre hay que verlo para enterarse de lo que de verdad está pasando. Esta semana, Bruno Navarro nos describía el paisaje así. Es martes, tiempo para nuestra sección semanal Mundo en Guerra, en la que ya saludamos a nuestro especialista en seguridad internacional y geoestrategia, Bruno Navarro. Señor Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Esta semana hemos sabido que Alemania retira sus tropas de Turquía tras las tensiones con el país. ¿Cuántos efectivos van a salir del país otomano y qué supone que lo hagan? Van a salir unos 250 hombres que están en la base de Incirkirk, está en la frontera, cerca de la frontera con Siria, y básicamente son el personal de apoyo en tierra. ¿A qué? A lo que realmente tiene importante ahí, que son los aviones de reconocimiento y de revestimiento en vuelo, que lo que hacen es estar luchando contra el Estado Islámico en la lucha que tienen ahora en Irak y Siria. En cuanto a qué va a significar, no mucho en la práctica. Esos aviones se van a ir a Jordania junto con los hombres que los operan y los mantienen, con lo cual la operación no va a verse prácticamente afectada. Hay que recordar que también mantiene algunos efectivos en la base de Konya, es una base de la OTAN en Turquía, con también otro tipo de aviones, de alerta y control, y también están trabajando juntos con el ejército turco en el mar Egeo. Luego tampoco hay una ruptura total, e incluso vemos que permanecen algunos soldados alemanes en otras bases. Pero ¿qué es lo que sí va a cambiar mucho? Diplomáticamente es grave, supone algo bastante, una ruptura, no total, pero sí un grado más de malestar en estas relaciones que se están agriando a cada mes que pasa. Y lo que van dejando también en evidencia es que Turquía se va quedando cada vez más sola no solamente dentro de la Unión Europea, sino también dentro de la OTAN. Y la polémica más reciente entre ambos países tuvo lugar por culpa del referéndum de Erdogan. Recordemos que Alemania no permitió varios mítines de afines al presidente turco y este tachó a las autoridades alemanas de nazis. Correcto. Los mítines se realizaron, pero lo que no se permitió, y es lógico, no solamente Alemania, en Holanda, en Francia, en otros países europeos, también se prohibió la entrada de funcionarios del gobierno y ministros del gobierno turco a participar en esos mítines. Estamos hablando, es lo que tiene el multiculturalismo, al final hay un país dentro del país, peor, un país extranjero dentro de tu propio país haciendo política, un caballo de Troya. Esto era inasumible, ya digo, no solamente por Alemania, sino por otros países. Esto fue la gota que colmó el vaso, efectivamente. Alemania ha recibido en los últimos meses 400 solicitudes de asilo político y de funcionarios y militares turcos. ¿Por qué buscan huir a Alemania? Por la represión que se está sufriendo en Turquía desde el golpe de Estado de 2016, la terrible purga, persecución y encarcelamiento de todos aquellos que sencillamente no piensan como Erdogan, porque si habláramos de unos cuantos cientos podríamos pensar que es la represión lógica tras un golpe de Estado minoritario de un grupo de exaltados. Sin embargo, hay ya llaman por 120.000 los jueces, profesores, policías y funcionarios de todo tipo que han sido expulsados de sus puestos, y otros 40.000 han sido arrestados y están detenidos. Esto es una auténtica purga y es inasumible por gran parte de la población que quiere huir porque sabe que mañana le puede tocar a ellos. Y Alemania, como otros tantos países, pues es un lugar donde pues van a intentar obtener asilo, especialmente en Alemania, donde hay una gran población turca, pues es un lugar preferente. ¿Cree usted que ha influido esta cifra de solicitantes en la decisión de retirar a sus militares del terreno?
No directamente. Desde luego la islamización que se está produciendo en Turquía no ayuda. Pero la razón inmediata de esto ha sido lo que ha ocurrido después. Lo que hemos hablado antes, cuando no se ha permitido la visita, la entrada en el país de funcionarios turcos para los mítines, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho Turquía recientemente? Prohibir a su vez que ministros alemanes entren en Turquía a visitar a las tropas que están en Incirkirk. Esto no es comparable, no van a hacer un mitin, van a visitar a sus tropas, es lo que hacen todos los ministros y jefes de Estado y jefes de gobierno en cualquier país del mundo, van al país donde están sus tropas, a visitarles en sus bases, a hablar con ellos, estar, y bueno, también es verdad que hacerse la foto, ¿no? Pero esta ha sido la gota que colma el vaso de Alemania. De hecho, no nos dejas meter a nuestros políticos sencillamente a apoyar a nuestras tropas que están en tu país ayudándote. Nos vamos. ¿Dónde? Pues Jordania en este caso. Claro, pero es que tanto en el año 2015 Alemania como Estados Unidos ya habían retirado todos esos escudos antimisiles, así que esto en realidad es una continuación de una estrategia que ya había empezado antes de que se cruzaran esas acusaciones de nazis, ¿no es así? Claro, cuando he dicho antes que Turquía se está quedando sola en la OTAN, es precisamente por eso. En 2015, cuando se retiran no solamente Alemania y Estados Unidos, también se retira Holanda. Han ido retirando sus baterías de misiles Patriot, que para el que no lo sepa, el misil Patriot es un misil cuyo objetivo es destruir a otros misiles balísticos, teóricamente lanzados por un enemigo, que en este caso es el ejército sirio, que no tiene realmente una capacidad ni sobre todo la voluntad de invadir o atacar Turquía. Con lo cual la misión nunca tuvo muchísimo sentido, más que un golpe de efecto político. Los países que se retiraron, Alemania, Holanda y Estados Unidos, así lo entendieron y retiraron su misión de allí, y durante aproximadamente un año se ha quedado España sola, con una batería de misiles Patriot que está haciendo un gran trabajo, los militares que están allí destacados, y desde aquí todo mi apoyo, pero realmente políticamente no tiene sentido más que seguir apoyando a un régimen que hoy por hoy es un régimen que no se lo merece. Ahora mismo se va a Alemania, prácticamente tiene muy poco apoyo ahora mismo. Es verdad que a España, la batería española ahora tiene otra batería italiana que ha ido para allá recientemente, ya son dos países, pero bueno, España sigue renovando, veremos hasta cuándo vamos a ir renovando esta misión que, como repito, no tiene mucho sentido militar tener a nuestros soldados allí. Y brevemente, señor Navarro, ¿usted cree que Turquía está luchando pues con el terrorismo como debería y sobre todo con el Estado Islámico? Pues no está, hasta hace no mucho no estaba luchando nada, y desde hace un tiempo, desde que la presión internacional, el descubrimiento del tráfico de petróleo con el Estado Islámico y el inicio ya en serio de los atentados del Estado Islámico en su territorio, es verdad que desde hace un tiempo está actuando algo contra el Estado Islámico. Pero a la vez que hace eso, que hay que reconocerlo, lo que está haciendo también es actuar contra los kurdos, que es su principal problema y su principal objetivo al invadir partes de Siria y sobre todo en Turquía y sobre todo Irak, el norte de Irak, es acabar con los kurdos que están luchando contra él. Además de los yazidíes y bueno, esa política suya, y además de que sigue apoyando en Siria e Irak, sobre todo en Siria, a grupos yihadistas que no son próximos al Estado Islámico, sino a Al-Qaeda. Por lo tanto, bueno, sí, una de cal y una de arena. Y esto en cuanto a Turquía, pero no puedo dejar de preguntarle su opinión por las informaciones de los medios sirios, que de momento daban por buenas de esa supuestamente de un bombardeo sobre Raqqa de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de Daesh. ¿Es cierto o no es cierto? Es difícil decirlo, llevamos 8 veces, este hombre ha muerto ya 8 veces, ¿no? Tiene bastantes vidas y sigue resucitando, ¿no? Se ha dado por muerto 8 veces, puede que esta sea, puede que no, hay que tener en cuenta que lo dicen los sirios, pero hablan de que el bombardeo fue de la artillería de la coalición aliada liderada por Estados Unidos. La coalición aliada, ningún país de los que participan en esa coalición, ni Estados Unidos, lo ha confirmado. Por lo tanto, yo entiendo que esta vez más va a volver a resucitar, desgraciadamente, el cruel al-Baghdadi. Muchísimas gracias, Bruno. Efectivamente, Abu Bakr al-Baghdadi lo han matado 10 o 12 veces ya, y va 8, ¿no? Exactamente, y ahí sigue. Por cierto, que este al-Baghdadi es el segundo al-Baghdadi en realidad, porque hubo uno anteriormente cuya identidad es un auténtico misterio. En fin, estas cosas extrañas del Estado Islámico a las que un día vamos a dedicar, en fin, largo y tendido espacio y tiempo para hablar. Bueno,
Cuando son las 15:06, yo creo que lo mejor es hacer resumen de la actualidad nacional. Y en la actualidad nacional hay la vida pública y luego la vida de la gente. La vida pública es lo que es decir, la resaca de la moción de censura, la mano tendida de Pedro Sánchez a una coalición de voto para sacar al PP del poder, así de aquella manera, ¿verdad? Y lo contentos que están en el PP por cómo ha acabado una moción de censura en la que ellos han conseguido lo que buscaban, que es fundamentalmente demostrar que cualquier alternativa pasa por lo peor de lo peor, que es el mundo de Podemos. Así que todos contentos. Pablo Iglesias porque ha conseguido existir. En la vida parlamentaria no es lo suyo, necesita otro ámbito para seguir galvanizando a sus huestes. Y el Partido Popular porque, bueno, para eso ha puesto todos los medios para construir a Podemos, para tener un espantajo que agitar ante la gente y decirle, es verdad que yo me hago el longuis con la cosa catalana, es verdad que yo mantengo la ley del aborto, es verdad que yo mantengo el matrimonio homosexual, es verdad que yo, pues la política de Zapatero con ETA más o menos la continúo, es verdad que yo te subo los impuestos más que los almorávides, ¿verdad? Todo eso es verdad, pero como no gane yo, va a ganar este, así que ya sabes, sufre y vótame, que es el mensaje del Partido Popular, incluso don Fernando Latienda, que es un espíritu libre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 15:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía, con Fernando Latienda y equipo. ¿Y hoy cómo ha cerrado el mercado? Bueno, ojalá lo supiera. Si yo supiese cómo ha cerrado el mercado, no estaría aquí, sería Rigo. Nada, te entiendo perfectamente. Que tienes la cabeza no se me había ocurrido. A otros lados. Claro, no, claro. Ahora mismo lo que abre es Wall Street. Como siempre, cierre de mercados en Europa 5:38. La verdad es que no está siendo una jornada muy positiva. Después de que ayer la Reserva Federal norteamericana anunciase que subía de nuevo los tipos de interés. Pues de eso te quería yo preguntar precisamente. Pues venga. Vamos a ver. Es lo que todo el mundo estaba no solo esperando, sino deseando. Sí. Sucede que al mismo tiempo que ha subido la probabilidad de tipos de interés, también ha rebajado la previsión de inflación, ¿no? Y una de las cuestiones por las que se suben los tipos de interés es para enfriar precisamente que se pueda producir un calentamiento en los precios. Esto en principio es un poco contrasentido, el hecho de que mantenga su previsión de subir los tipos de interés y al mismo tiempo crea que no se va a crear la inflación suficiente. Esto lo que puede provocar es un recalentamiento mayor de la economía, ¿no? Entendemos que ellos saben perfectamente lo que están haciendo y son conscientes. Lo que pasa es que también pues todo esto genera algún tipo de duda e incluso empieza a levantar suspicacias de que aunque diga que va a seguir subiendo los tipos no lo puede hacer por el simple hecho de que a lo mejor la economía norteamericana o la salud de la economía norteamericana no está en la buena salud que todo el mundo está pronosticando. ¿Quieres decir que no soportaría la inflación consecutiva a un aumento de tipos? Exactamente. Si no soporta la inflación consecutiva a un aumento de tipos es porque los salarios no van a subir en el ritmo esa es la previsto. Esa es la clave. Y si no van a subir los salarios es porque la gente que fabrica cosas materiales, físicas, tangibles, sigue retraída. Esa es la y clave. El crecimiento es fundamentalmente financiero una vez más. Esa es la clave. Que o sea, que estamos como estábamos. Aumenten los costes de financiación, aumenten los gastos que tienen las empresas y al mismo tiempo no suban los salarios de los trabajadores. Claro. Si aumentan los gastos, las empresas van a ganar menos dinero y claro, si al mismo tiempo si no ganan tanto dinero y los salarios de los trabajadores tampoco da para aumentar el ritmo de consumo, pues es donde está ahora mismo un poco cómo va a ser posible que la Reserva Federal encaje un poquito esas piezas. La verdad es que es una de las cuestiones que ahora mismo a la que están los mercados, no solo a esto, evidentemente. A nivel de empresa también estamos pendientes de que los italianos de Atlantia ultimen su OPA sobre Abertis. Tienen de plazo esta noche para hacerlo. La oferta no oficial que hay ahora mismo sobre la mesa es 16,5 € por acción. Los italianos están resistiendo. Y entre los accionistas de Abertis, yo con alguno que habla, pues bueno, todavía tienen una ligera esperanza de que pueda haber una mejora de la oferta. Me gustaría saber quién ha hecho de intermediario. ¿Verdad? Pues bueno. Son dos viejos conocidos, tanto Abertis como Autostrade, que ahora se llama Atlantia, ya lo intentaron hace 10 años. Fue Abertis la que llamó a la puerta, en este caso de los italianos, y recibió un no por respuesta porque en aquellos tiempos estaba controlada por el gobierno italiano
Bueno, pues este va a ser uno de los asuntos sin duda también de los que se habla entre bambalinas, ¿no? En estos consejos europeos, estos eurogrupos en los que se discute a lo mejor el rescate de Grecia o el Brexit, pero luego en el que también pues sabemos que vemos de repente a dos presidentes o dos ministros de Economía, el de Italia y de España, que se separan del grupo, ¿no? Pues eso, evidentemente de las cuestiones de las que hablan es de... La agencia intercambian impresiones sobre la economía de sus respectivos países y un jamón con chorreras. Sí, no. Ahí están abriendo camino, unos para su terreno y otros para el suyo. Por cierto que hoy tenemos precisamente una reunión del Eurogrupo en la que asiste Luis de Guindos. Hoy lo que va a explicar el Eurogrupo es cómo se produjo, cuáles fueron todos los hechos del día de autos, por llamarlo de alguna manera, todo lo que sucedió en la madrugada del martes 5 al miércoles 7 de junio, que es cuando se produjo la intervención del Popular. Hoy lo explican las autoridades europeas. Interesante. También están hablando Ángel Ron, expresidente del Popular, que culpa de todo lo sucedido a su sucesor, a Emilio Saracho. Dice que es un tío que no dice que es un tío, pero dice que es un banquero que venía del mundo de la inversión, que no tenía ni idea del retail o de la banca comercial y que el banco era solvente hasta el último día. Oye, una cosa, es curioso, si tienes 2 minutos para hablar un poquito de esto, sí. Es que es algo que estamos viendo permanentemente y a mí me parece que tiene un fondo de verdad. El hecho de que la banca comercial, es decir, la banca que usted le presta dinero para que se compre el local de la panadería, por ejemplo, se haya puesto a actuar como banca de inversión, es decir, banca cuyo negocio consiste en mover dinero de aquí para allá y sacar intereses, se ha convertido en un auténtico pozo para todo el mundo. Vamos a ver. Un auténtico pozo. Esto es lo que nos llevó a la crisis financiera de 2008. Precisamente por eso, claro. Esto eran bancos de inversión en Estados Unidos que también tenían actividad comercial y lo que hacían era con el dinero que, por ejemplo, depositaban los clientes, un granjero americano, ¿no? De Kansas, pues tenía sus ahorros, iba al Bank of America, por ejemplo, le daba dinero a Bank of America para que se lo depositase y le ofreciese un interés, y Bank of America lo que hacía con ese dinero era luego jugársela, entre comillas, en el mercado, ¿no? Exactamente. Claro, y de ahí sucedió lo que sucedió, ¿no? ¿Sabe usted cómo? Cojo ese dinero y con ese dinero, que es un activo mío, yo lo que creo es un paquete que llamo... Por decirlo de alguna manera, lo que hacía era invertir con el dinero de sus clientes. Deuda futura en tecnologías cuánticas. Y lo vendo en Japón, por ejemplo. Sí. Invertía con el dinero de sus clientes, no con el dinero del propio banco, ¿no? Exactamente. Y lo que hicieron los reguladores americanos fue un poco separar todo el tema de banca de inversión de banca comercial. Aquí en Europa no hemos tenido tanto ese problema porque los grandes bancos de inversión pues están sobre todo concentrados en Suiza. Y aquí en España, pues por ejemplo, la banca es lo que tú has dicho, la tradicional, la clásica, pues es el Santander, el BBVA, Bankinter, el Popular, que es verdad que también tienen sus propias divisiones de banca privada o asesoran también este tipo de operaciones, que son adquisiciones, fusiones, compraventas en bolsa, pero bueno, es un nicho de mercado muchísimo más reducido. Aquí a la banca tradicional incluso se la llega a llamar la banca aburrida, ¿no? Pero la banca también un poco... la que es rentable, la del día a día. Será aburridísima, pero es la que usted y yo queremos. La necesaria, hombre, por supuesto, claro. En fin. Bueno, se cumplen, como digo, es una semana del día de autos, lo que se ha venido a denominar ya el crimen perfecto. Pero bueno, ya veremos. Oye, qué calor que tenemos aquí. ¿Verdad? Aquí un poquito con los focos, aunque bueno, tú estáis mejor con el aire acondicionado que nosotros. Voy aquí. Porque vamos a hablar también de... Yo no sé si tú sabes que existen determinadas afinidades entre el hombre del tiempo y los analistas, porque los dos... su profesión consiste básicamente en lo mismo, que es predecir lo que va a suceder en los próximos días, ¿no? Unos con más aciertos que otros. Y luego explicar por qué te has equivocado. A ver, cuéntame. No, y luego explicar por qué te has equivocado. Claro. La verdad es que se equivocan los dos bastante. Yo me quedo sin duda con mis analistas, que creo que lo tienen más difícil, porque la variedad de fenómenos o efectos, pues bueno, que pueden transformar una situación inicial en otra bien distinta es compleja, aunque si me está escuchando algún meteorólogo me dirá, bueno, pues a nosotros nos ocurre lo mismo. La teoría del caos nace en el entorno de la meteorología, precisamente, porque hay un momento a partir de... Esto es fascinante, digamos, en términos, perdónenme usted que me ponga estupendo, epistemológicos. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en el que los acontecimientos tienen entre sí relaciones que no son causales. Es decir, no sabes por qué. Claro. Sabes que pasa una cosa A y luego pasa una B, pero no eres capaz de explicar por qué. Entonces es cuando empiezas a dar vueltas a la cosa del caos. Por ejemplo, cuando los mercados dicen que tienen un buen mes de enero, es que dicen
o piensan o se prevé que todo el año va a ser igual de bueno. Y el tiempo pasa lo mismo. Yo no soy un experto en agricultura, pero si hablamos de estos que te dicen, si en febrero hace buen tiempo o si en mayo llueve, el resto del año la cosecha va a ir bien. Cuando marzo mallea, mayo marcea, y así. No, sí, sabía yo que había más afinidades y similitudes. Y lo de la tormenta perfecta, ¿qué te parece? Pues los analistas les gusta también utilizar este término, que se está gestando la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, pues eso es un término también. Las turbulencias en el mercado y los vientos de cola. A ver si se equivoca de tal manera. Un día tenemos que hacer un programa de media horita para hablar de todas estas cosas. Claro, cuando quieras. Del lenguaje de la jerga financiera que cada vez se va apareciendo más al final. La verdad es que muy interesante el tema. Te tomo la palabra, cuando quieras lo hacemos. A las 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía con Fernando La Tienda y compañía. Que no pase mucho calor ahí. Muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes a todos. Porque en el estudio está bien, pero en cuanto sales, la que cae. Buen programa, maestro. Bueno, vámonos a los Estados Unidos. Resulta que, por un fenómeno atmosférico, como el que está contando Fernando La Tienda, alguien ha disparado a alguien y no vino nadie. Es una cosa de vergüenza. Vamos a ver, un tío anti-Trump se lía a tiros con representantes pro-Trump. Y todo el mundo está diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada. Todo el mundo que lleva un año condenando a Trump y a su gente al infierno. Y ahora, lo último que he escuchado yo, que es una cosa que de verdad me ha dejado, en fin, luego vamos a seguir en este asunto, me ha dejado de verdad temblando, es la tesis de que, claro, todo esto es producto del exceso de tensión en la campaña electoral. O sea, llevas meses llamando a un candidato y a la gente que le apoya fascistas, racistas, escoria blanca, no sé qué, y ahora te sorprendes de que alguien dispare. Hombre, pues qué menos. De verdad, es una cosa... En fin, vamos por partes. Los disparos han sido así. El congresista Steve Scalise se encuentra en situación crítica tras recibir un disparo en la cadera. El representante por Luisiana y el tercer republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes de Estados Unidos resultó herido después de que un hombre que sentía antipatía contra Donald Trump la emprendiera a tiros en un entrenamiento de béisbol al que asistían una veintena de legisladores republicanos. Junto al congresista también resultaron heridos un ex asesor parlamentario, el asesor de la oficina del congresista de Texas, Roger Williams, y dos miembros de la policía del Capitolio. Según los testigos, la seguridad permanente que tenía asignada el republicano fue clave para evitar que el suceso se convirtiera en una masacre. Desde el FBI aseguran que es demasiado pronto para decir que el atacante, voluntario en la campaña del senador Bernie Sanders, tenía como intención matar a miembros republicanos del Congreso, aunque todos los indicios apuntan a que detrás había una motivación política. Es decir, alguien ha matado a alguien y no miró a nadie. Vamos a ver, la prensa progre, porque llamarlo izquierda sería una exageración, lleva meses calentando el ambiente hasta la histeria contra Trump y contra sus votantes. Llevamos meses viendo, aquí lo hemos contado, no en muchos sitios más se cuenta, cómo hay agresiones permanentes cada vez que ha habido una concentración pública contra la gente que está por Trump. Al final uno saca una escopeta, cosa que algún día tenía que pasar. Y ahora resulta que la culpa es del medio ambiente. Bueno, me parece que alguien debería hacérselo mirar, porque lo que ha pasado el otro día en Virginia es consecuencia directa de esa gente que lleva meses y meses y meses diciendo hay que matar a ese hombre. Claro. En fin, imagínese usted que hubiera sido al revés. Bueno, a todo esto la campaña contra Trump sigue con el asunto de la pista rusa, que empieza a ser ya absolutamente histérico, pero bueno, en esas están. Vamos a ver lo último. Robert Mueller está investigando a Donald Trump por posible obstrucción a la justicia. Después de que The Washington Post diera a conocer la noticia, el equipo legal del presidente no tardó en reaccionar y tachó de escandalosa, inexcusable e ilegal la filtración al diario. Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido fulminante en mayo del exdirector del FBI James Comey, quien después aseguró que el mandatario, antes de destituirle, le pidió que dejara pasar las pesquisas sobre los vínculos de su exasesor de seguridad nacional con Rusia.
Comey testificó la semana pasada ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde reveló con sumo detalle sus conversaciones con el presidente, de quien dijo que le pidió lealtad y le insinuó que de ella dependía que mantuviera su puesto. El mismo Comey dijo confiar plenamente en Mueller para dirimir lo sucedido, de manera que el fiscal especial tiene en sus manos la gran responsabilidad de marcar el futuro político del multimillonario. Bueno, cuando son las 15 horas 21 minutos, pasamos a información nacional. Le cuento que tenemos cifra de hoy de deuda pública española, 100,38% del PIB. O sea, seguimos gastando más de lo que somos capaces de producir, y el problema no es tanto ese como la cualidad de lo que producimos y el índice de paro que tenemos. En fin, la verdad es que, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, le decía yo que en materia de política nacional la noticia estaba en la resaca de la moción de censura. Ayer en el telediario nuestros compañeros María Matos y Eduardo García Serrano ofrecieron el mejor resumen posible, así que si le parece vamos a recordarlo. A usted le pasa lo siguiente: tenemos una legislatura en marcha con dos condiciones que a usted le ponen de los nervios, que es no asaltar el gobierno y trabajar. No se pongan ustedes nerviosos. Usted tiene muchas virtudes, señor Rivera. Es usted un buen comunicador y, sobre todo, un buen vendedor. Pero creo que hace usted un cierto ridículo si presume permanentemente en público de aquello de lo que carece. Buenas noches. El interés por la moción fracasada de antemano se ha desinflado tras las eternas intervenciones de la primera jornada de Pablo Iglesias e Irene Montero, de tal manera que este miércoles lo más interesante ha sido el rifirrafe entre los líderes del tercer y el cuarto partido del Parlamento. Lo vemos ya en las 5 W. Porque los periodistas hemos sido sin duda los más interesados en este debate estéril. Los editoriales y análisis políticos desgranaban palabra por palabra las intervenciones del líder de Podemos. Pero no parece que en la calle, ni siquiera dentro del Parlamento, la moción interesase tanto. La práctica totalidad de las encuestas realizadas hoy por los medios dan como vencedor del debate al que debía ser teóricamente censurado, a Mariano Rajoy. Y este, por su parte, estaba tan poco interesado en lo que hoy tuviera que decir Iglesias, que solo se ha dignado a aparecer en el Congreso para escuchar a su propio portavoz, a Rafael Hernando. Su ejemplo lo han imitado también varios ministros. Y es que hoy de nuevo no ha pasado nada. Nadie se ha dejado seducir por el discurso de Unidos Podemos, que ha acabado la moción como la empezó, solo con el apoyo de Esquerra y de Bildu. Lo que Iglesias pretendía convertir en todos contra el PP es hoy más que nunca nadie con Podemos. Y es que, como dijo la socialista Adriana Lastra, Rajoy quizás sea reprobable, pero Iglesias no es presidenciable. No se le puede negar al líder morado lo que él mismo afirmó ayer, que con Podemos había logrado cristalizar en una opción política el 15M, y tampoco que en los pocos meses logró lo que nadie había logrado antes: entrar en el Europarlamento, en el Congreso y en el Senado, y en gobiernos regionales y ayuntamientos. El problema es que esta atención mediática ha sido precisamente lo que ha hecho que muchos vean lo que en un principio descontentos con Partido Popular y PSOE se negaban a ver: el odio que late en Podemos al separar a los ciudadanos en gente, quienes les votan, y en no gente, los demás, y especialmente que no son ni mucho menos más ejemplares que los políticos tradicionales. Así le han hecho un favor al Partido Popular, que sale reforzado a ojos de la mayoría de los españoles, y que además consiguen que hasta se vea con simpatía su desprecio a la soberanía popular cuando miembros destacados del gobierno no se han presentado en su escaño. Pero ¿y qué pasa ahora con Pablo Iglesias? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero el purgarcito político que ha escenificado la función como un párvulo en el festival de fin de curso no escarmienta. Pablo Iglesias se ha cubierto de ridículo, ha reforzado su imagen de espantapájaros político, ha desalojado de la abstención a los votantes del PP que estaban dispuestos a seguir vivaqueando en ella, desencantados y hartos de Rajoy. Su lenguaje de matasiete, impostado y sobreactuado, ha avergonzado incluso a los votantes que depositaron en Podemos su cabreo social, pero no su confianza. Y encima, en el Parlamento de la Nación, no en una tertulia de radio o televisión, en el Congreso de los Diputados y ante toda España, le han arrojado a la cara lo que realmente es:
un matón político que sueña con matar fachas aplicándoles lo que él llama la justicia proletaria y compartirnos la cara a los periodistas de Intereconomía. Ha perdido la moción de censura, ha perdido el poco crédito que le quedaba, ha perdido el futuro político, que en realidad nunca tuvo, ha quedado como cagancho en Almagro y no escarmienta. Pretende presentar otra moción de censura antes de Navidad, o sea, montará otro Belén en el Congreso con Irene Montero de pastorcilla y él haciendo el camello. Horas 28 minutos, estamos de vuelta y le voy a dar una noticia interesante. Qatar le ha comprado un montón de dinero, de dinero en aviones a los Estados Unidos. ¿Mire usted por dónde? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, le recuerdo el resumen, el análisis que publicábamos este fin de semana en Gaceta, que no se lo pierda, es extraordinario, que lo voy a decir yo, muy bueno, y ahora esto hay que ver cómo evoluciona. Y nadie sabe hacia dónde va a evolucionar. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Vale la pena meterse en el asunto porque además coincide con unas declaraciones atribuidas al secretario de Defensa Mattis de los Estados Unidos señalando enemigos, que es por otra parte el acto fundamental de lo político, según explicaba Carl Smith. Entonces, ¿dónde estamos exactamente? ¿No cree usted que lo sabe mucha gente? De momento vamos a ver cómo han contado esta noticia en Russia Today. Estados Unidos firmará un acuerdo para el suministro de cazas F-15 por 12.000 millones de dólares. El Departamento de Defensa del país norteamericano afirma que esto dará a Doha una capacidad de vanguardia. La venta se consigue cerrar, pese a que el presidente Donald Trump se unió a las acusaciones de varios países de financiación del terrorismo por parte de Qatar. Se trataría de 36 unidades, es decir, la mitad de los aviones anunciados en noviembre del 2016. Aquel acuerdo preliminar se estipulaba la venta a Doha de 72 millones o 62 aviones militares por más de 20.000 millones de dólares. Por otra parte, los medios cataríes informan de la llegada de 2 buques de la Armada de Estados Unidos a los puertos del país árabe. En la monarquía señalan su disposición para llevar a cabo las maniobras conjuntas con Estados Unidos. Las primeras tras la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de una decena de estados. Mientras, en la propia nación norteamericana se intensifican los debates en torno al presupuesto militar. El secretario de Defensa, James Mattis, ha declarado que si el Pentágono no recibe financiación adecuada, Estados Unidos perderá la posibilidad de garantizar su presencia militar en un plazo de 5 años. Acompáñenme además, porque los legisladores por su parte respondieron con críticas, evidentemente, y reprochándole además la situación que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y sobre todo con los recortes de la anterior administración. En este caso, Julia Muriel Dominzain nos va a hablar sobre todo de, Julia, estamos hablando de un debate en el presupuesto del militar de un país que ya cuenta con el mayor presupuesto militar del mundo. Exactamente, vamos a analizar un poco el panorama, algunas cifras y algunas declaraciones. En principio, James Mattis, el secretario de Defensa de Estados Unidos, hizo declaraciones fuertes durante la reunión de comité del Congreso cuando defendía este pedido de aumento de presupuesto. Dijo, ni siquiera ningún enemigo sobre el terreno nos hizo más daño que los recortes en esta preparación de nuestro ejército. Se refiere justamente como esta resistencia del Congreso de aumentar lo que ellos piden en cuanto a presupuesto. Él lo que comenta es que él se retiró del ejército en 2013 y que en estos 4 años los recortes, ahora que volvió, le sorprenden los daños que hicieron justamente en el ejército. Pero vamos a ver un poco números, cifras, porque empiezan a ser impresionantes, ¿no?, cuando uno lo ve en números. Se trata de 639.000 millones de dólares lo que piden para el presupuesto de 2018 y está compuesto por 574.000 millones más 65.000 millones para expediciones ultramar, para hacia afuera también. Esto es lo que piden y es un aumento respecto del presupuesto de 2017 de unos 52.000 millones de dólares, y los legisladores de lo que se quejan, ahora vamos a ir viendo, es de que no hay una estrategia. Entonces, si bien están pidiendo un aumento de 52.000 millones de dólares, lo que los legisladores, aquí lo vemos, lo que los legisladores dicen es no hay una estrategia. Claro, no están, exacto, no están mostrando para qué lo van a usar, para qué lo quieren, cuál es la estrategia en Afganistán, también ha declarado un legislador. En este sentido, consultamos con Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, que habló al respecto de esta dicotomía, de esta discusión que tienen entre el secretario de Defensa y los legisladores. Lo escuchamos. No tiene ningún sentido aumentar el presupuesto. También
con un porcentaje tan grande, porque no saben dónde colocar el dinero ni qué comprar con esto. Obviamente lo de sequestration, pero eso es solamente 10%, no es la cantidad del más o menos 30% que quieren aumentar el presupuesto militar. Y realmente tienen toda la razón, no tienen ni idea dónde van a usar ese dinero y verdaderamente no tiene mucho sentido. Bueno, allí lo escuchábamos consistente, pero también si uno ve solo este lado de la información, la declaración de Jean Matis dice, y con los números que hay tampoco parece tan impresionante, pero si uno lo pone en perspectiva respecto de otros países, también estos miles de millones de dólares que en un momento ya uno pierde noción, pasan a ser relevantes. Aquí vemos algunos de los principales países y el porcentaje respecto del PBI. Estados Unidos gasta el 36% de su Producto Bruto Interno en esto, respecto de China el 13%, Rusia el 4,1% y Arabia Saudí el 3,8%. Sí, que son grandes amenazas para Estados Unidos, según hemos visto estos días. Así es. Así que bueno, ya quedan planteadas las cifras y veremos cómo justifican este pedido de aumento más allá de la retórica. Julia Muniz Luquicien, pues vamos a ver qué pasa y que hay también en el Congreso, sobre todo esas propuestas de aumentar músculo, sobre todo qué es lo que se hace, ¿no? Así es. Veremos cómo lo resuelven. Gracias. Bueno, hombre, vamos a ver. Sí, efectivamente es verdad que no tiene sentido aumentar el gasto militar si no sabes dónde aplicarlo. Ahora, me parece un poco presuntuoso pensar que no saben dónde aplicarlo. Claro, otra cosa es que te lo digan, pero si te lo dicen, están dando cartas al enemigo. Así que con estas cosas también hay que tener un poquito de cuidado. Nos queda tiempo para ¿qué? Pues para un par de noticias más de carácter europeo. Por ejemplo, en Rumanía ha habido una rebelión contra el gobierno, nada menos. Vamos a verlo. El primer ministro de Rumanía insiste en mantenerse en el cargo. Así lo anunció el socialdemócrata Sorin Grindeanu en una rueda de prensa en la que aseguró que no dimitirá, a pesar de que perdió hoy el apoyo de su partido bajo el argumento de que no ha cumplido el programa electoral. Desde su partido aseguran que en el caso de que Grindeanu insista en permanecer en el cargo recurrirán a una moción de censura para expulsarlo del poder, aunque confían en que no será necesario llegar a ese extremo, ya que el primer ministro ya no tiene gobierno. Con la decisión de retirar su apoyo a Grindeanu unánime entre los miembros de la cúpula del partido, culminan así 5 días de presiones para que dimita, algo a lo que el jefe de gobierno continúa resistiéndose. Sin embargo, varios analistas han explicado que la rebelión de la cúpula del PSD contra su primer ministro se debe a la actitud combativa de Grindeanu ante la corrupción y su negativa a impulsar un indulto que beneficia a compañeros de su partido acusados o condenados por prácticas ilegales. Follón importante. A ver cómo acaba este asunto. Les recuerdo que Rumanía, aparte de tener en España un montón de rumanos, y un abrazo para todos, Rumanía forma parte de la Unión Europea. Estas cosas nos afectan de forma muy directa. Bueno, también nos afecta evidentemente el Brexit por otros motivos. Y resulta que May se ha reunido con Macron, o más bien al revés, Macron ha recibido a May. Es una noticia que hemos visto muy poco en los medios españoles. Qué curioso, pero que los compañeros de NTN24 en Colombia sí que han contado. Así que si le parece, vamos a ver cómo los lo han contado ellos. Lo hacemos desde mi ordenador. Raquel, cuando quieras, vamos allá. Refuerzo del plan contra el terrorismo en Europa. La primera ministra británica Theresa May llegó al Palacio del Elíseo y se reunió con el presidente Emmanuel Macron. Además de los planes y estrategias conjuntas contra el extremismo en ciudades europeas, May y Macron se plantearon una mayor vigilancia a la propagación a través de Internet de mensajes del autodenominado Estado Islámico para promover el aislamiento de hombres y mujeres en sus filas. Luego de la reunión, ambos mandatarios asistieron al juego amistoso de fútbol entre las selecciones de Francia e Inglaterra en el Stade de France, en el que se rendía también un homenaje a las víctimas del atentado yihadista en Manchester. Yo deseo que la negociación sobre la salida de la Unión y luego sobre la futura relación con el Reino Unido sean lanzadas lo más rápido posible y se lleven a cabo de manera coordinada por la Comisión Europea.
Creo que hay una unidad de propósito entre el pueblo en el Reino Unido. Es un propósito al haber votado a abandonar la Unión Europea, pero el gobierno se hace cargo de ello y debe hacer un éxito de ello. Y estamos comprometidos en desarrollar una relación especial con la Unión Europea, porque queremos que la Unión Europea siga fuerte, queremos continuar cooperando y queremos desarrollar ese compañerismo profundo en asuntos que hemos discutido hoy sobre seguridad. También son asuntos que son importantes para este proceso de cooperación en el futuro. Y otro simpático movimiento de nuestros siempre agradables vecinos franceses ha sido marcharse a Marruecos. Macron. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el rey Mohamed VI de Marruecos comparten la preocupación por la situación en el Golfo Pérsico. Macron, en esta primera visita a un país árabe, deslizó una crítica indirecta a Qatar, al señalar la necesidad de clarificar todos los vínculos y la financiación de los grupos terroristas. Y es que tanto Macron como Mohamed VI han emprendido respectivamente esfuerzos de mediación entre Qatar y sus vecinos, y el presidente francés recordó que él se ha entrevistado personalmente con los jefes de Estado de los principales países involucrados. He tenido la oportunidad de reunirme con todas las partes implicadas y con los países cercanos a ellas con un doble objetivo: la estabilización de la región para evitar que haya un bloqueo y aclarar todos los vínculos de financiación de los grupos terroristas, sean cuales sean, y proceder. Y poco más tiempo nos queda, pero cada vez que que Francia mueve la manita en Marruecos, aquí hay un problema, que lo sepa usted, y el que avisa no es traidor. Ya sé que estamos todos bobos con Macron, pero bueno, que no queda tiempo para más. Muchas gracias por estar ahí y mañana más madera. Hasta luego.